Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este nuestro tercer webinar sobre metalurgia. Los dos anteriores, uno fue sobre aluminio, otro fue sobre aceros inoxidables. Y este queremos que sea como la base para webinars posteriores. Estamos ya preparando otros sobre fenómenos de agrietamiento y este realmente surge de las preguntas que nos estabais haciendo en anteriores webinars como el de aceros inoxidables y que es necesario dar respuesta para luego entender el que viene más adelante, ¿no? Fenómenos de agrietamiento, de fotología, que aparece en la soldadura de los aceros al carbono. ¿Vale? Bueno, es un curso básico, ¿no? Esto nos va a llevar hasta las 5, 5 y media, aunque ya sabéis, los que me conocéis, que suelo alargarme un poquito más, pero bueno, pretendo dar respuesta a todas vuestras cuestiones, ¿vale? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a mi compañera Astrid, que está en los mandos técnicos, ¿no? Como se dice habitualmente, y es la que me está echando una mano desde el otro lado. No tengo micrófonos abiertos, así que cualquier cuestión que tengáis, escribidla por favor, y si por lo que sea se me pasa y no soy capaz de daros respuesta durante el webinar, durante el curso, pues esto queda siempre registrado y después, como tengo vuestro correo electrónico, intentaré daros respuesta, ¿vale? De todas maneras, mi correo electrónico siempre está en las diapositivas, sobre todo en la última, y cualquier duda que tengáis también podéis escribirla a través de ese punto. Vale, bueno, antes de nada, perdonad, no me he presentado. Mi nombre es Santiago Isidro, como estáis viendo en la diapositiva, que espero que estéis viendo todos. Soy responsable de la Welding Business Academy de Fronius España. Es un departamento, bueno, relativamente cercano a la creación, de reciente creación, y que su objetivo principal es dar formación, asesoría técnica y certificación de soldadores, procedimientos y demás. Como estamos confinados en casa, no podemos dar formación en empresa ahora de momento, o no es aconsejable y bueno, pues como también somos personas inquietas, queremos, el equipo de Fronius quiere seguir dando formación aunque sea desde casa, ¿no? Así que bueno, como digo, estoy en casita y si oís unos golpes es que alguna personita aquí de 2 años que quiere entrar en la habitación y probablemente quiera participar en el webinar, ¿vale? Bueno, venga, va, pues empezamos. Como digo, ¿qué menú tenemos? ¿Cuál es el menú que tenemos hoy? El menú que tenemos hoy es, aquí lo vemos, a ver si puedo avanzar. Aquí está. Bueno, primero quiero hacer una pequeña introducción. Antes de meterme en lo que es una aleación hierro-carbono, en lo que es un acero, quiero dar un pasito atrás, ¿no? Irme un poquito más lejos y ver de qué dependen las propiedades de los materiales, ¿vale? Principalmente de los metales, pero bueno, en general, ¿no? Y vamos a hablarlo en diferentes niveles, desde el nivel atómico hasta nivel macroscópico, ¿vale? Después vamos a hablar de qué es una aleación, ¿no? Porque siempre hablamos de aleaciones y no siempre tenemos claro qué es una aleación, ¿no? Eso cuando vamos a un concesionario, ¿no? O escuchamos un anuncio de, que tengo un coche con llantas de aleación. Vale, sí, pero ¿qué aleación es esa, no? Yo cometí el error de preguntar eso cuando me fui a comprar un coche, ¿eh? Y creo que pasó un mal rato el vendedor. Así que, bueno, vamos a saber qué es una aleación, ¿vale? Más. Además, vamos a ver qué tipos de defecto puedo encontrarme en una red cristalina en los aceros. Ya sabéis que los aceros son agregados policristalinos, son una suma de pequeños cristalitos. Bueno, y esos cristalitos necesito que tengan defectos. A veces parece que la palabra defecto pues una palabra como negativa, ¿no? Peyorativa. Sin embargo, dentro de un metal, la palabra defecto dentro de su red puede ser algo beneficioso, ¿vale? Así que vamos a entenderlo. Bueno, cuando hayamos visto estos 3 primeros temas, que esto nos va a llevar, realmente poco tiempo, ya nos vamos a meter en la aleación hierro-carbono, ¿no? O realmente el diagrama, vamos a estudiar el diagrama hierro-cementita. ¿Vale? Y vamos a ver todos los personajes que nos podemos encontrar dentro de un acero. Bueno, palabras raras, ¿no? Como ferrita, austenita, perlita, martensita, vainita, ese tipo de palabras, ¿vale? Que muchas veces los metalúrgicos hablamos así sin miedo. Bueno, pues quiero enseñaros aquí de qué se trata, ¿vale? Vale, vamos a ver. Después vamos a ver los tratamientos térmicos. No me quiero meter tampoco mucho en profundidad aquí, pero creo que es importante cuando nos queramos meter en lo que es una soldadura, tenemos que saber qué le pasa al acero cuando lo calentamos, lo mantenemos a una temperatura y lo enfriamos. ¿Qué es lo que le pasa a una soldadura?
¿vale? Cuando estamos soldando, estamos calentando, estamos manteniendo una temperatura y estamos enfriando. En función de cómo sea eso, eso va a hacer que tengamos unas propiedades u otras en la zona de afectación térmica, ¿vale? Así que, por último, el resumen final de todo el webinar, de todo el curso, lo vamos a ver en el último tema, ¿no? ¿Qué le pasa al metal cuando lo caliento, cuando lo enfrío, ¿vale? Cuando mantengo una temperatura. ¿Qué estructura aparece? ¿Qué le está pasando? ¿Vale? Mira, llevo dando clase sobre metalurgia pues desde hace más de 10, 12 años. Bueno, 10 años seguro, 12 años por ahí andará, 12 o 13 años. Bueno, y quizá el curso en el que sí he visto o he podido comprobar un cambio en los alumnos es cuando hablo de metalurgia a los soldadores, ¿vale? Cuando un soldador ya es capaz de entender qué es lo que le está pasando al acero cuando le está aplicando la soldadura, su forma de enfrentarse a la unión es distinta, ya cambia. Ya no es solamente echar un cordón por echar un cordón, ¿no? O echar un cordón pensando que eso se une, queda más o menos unido, ¿eh? Queda más o menos pegado, ¿eh? Y eso funciona. No, ya cuando un soldador es capaz de entender que cuando echamos un cordón estamos alterando la metalurgia del metal, ostras, la forma de enfrentarse a esa unión ya nos cambia totalmente, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Empezamos con la introducción. ¿De qué dependen las propiedades de los materiales? Bueno, pues a nivel atómico, desde luego depende de los átomos, ¿no? De qué es lo que está componiendo el material. Y además tenemos que entender que la forma de ordenarse de esos átomos también influye, también es importante, ¿vale? Además, los defectos que tenga, que podamos encontrar dentro de esa ordenación, también puede ser un problema, ¿vale? Pues puede alterar sus propiedades mecánicas y propiedades físicas, ¿de acuerdo? Además, a nivel micrográfico, oye, eso, como ya os he dicho antes, un acero, un metal, está formado por pequeños cristalitos. Bueno, pues el tamaño de esos cristalitos y cómo estén orientados también va a influir sobre sus propiedades mecánicas. Además, la forma que tenga la pieza, la forma que tenga el metal, el espesor, pues si tiene además pequeñas aletas, ¿no? Algo así. Todo eso va a influir sobre su comportamiento, sobre lo que pueda resistir ese material, ¿vale? Hay otros componentes que también influyen sobre las propiedades de los materiales. Pues no se comporta igual un acero al carbono cuando está trabajando a 20 grados que cuando está trabajando pues a 300 o 400. Algo le pasa dentro del material, ¿no? Bueno, fijaros, vamos a pensar en una viga, ¿no? Una viga estructural, una viga de una estructura que podemos ver en cualquier obra que veamos por la calle, ¿vale? No, si seguimos esta explicación que estoy dando, pues no nada tiene que ver una viga, el comportamiento de una viga de acero, que el comportamiento de una viga de madera, ¿no? El comportamiento es relativamente diferente, porque los átomos que están componiendo ese material es diferente. Uno está basado en cadenas de carbono, cadenas largas de carbono, y que tiene muy buena resistencia a la flexión, y otro está basado en un enlace metálico, en enlace de hierro, ¿de acuerdo? En una aleación metálica, en la que tiene buen comportamiento, sobre todo, en este caso, atracción, ¿vale? Y el diseño de una estructura hecha con madera y el diseño de una estructura hecha con acero es distinto porque uno está pensando en trabajar a flexión y otro está pensando en trabajar a tracción, ¿vale? Pero es que además, nada tiene que ver el comportamiento del material, del acero, si tiene unos granos alargados, como estáis viendo ahí, grados alargados, ¿bien? Es decir, que en este sentido, el material tiene mejor comportamiento que frente a este otro, ¿bien? Por eso la viga trabaja a tracción, ¿bien? Y además, dentro de esa estructura, nada tiene que ver si el acero, los átomos de acero, los átomos de hierro se ordenan de una manera o se ordenan de otra, ¿de acuerdo? Así que a todos los niveles es importante conocer de qué está compuesto el material y porque no va a dar tanto propiedades mecánicas como propiedades físicas. Bien, venga, vamos a la siguiente. Venga, pues ¿qué es una aleación? ¿No? ¿Qué es una aleación? Eso, como digo, una vez fui al concesionario y me dije, tiene llantas de aleación. Vale, sí, pero ¿qué es una aleación? ¿De qué aleación? Bueno, pues ahí el hombre lo pasó un poquito mal. Bueno, pues ¿qué es una aleación? Mira, una aleación es una disolución en estado sólido. Siempre lo cuento igual. Imaginaros que en lugar de átomos, ¿no? Estamos trabajando con granitos de arena. Si nosotros metemos en un saco granitos de arena, llenamos de arena, ¿bien? Y además disuelvo granitos de sal,
¿bien? De tal manera que yo saque, cada vez que meta la mano, voy a sacar más o menos la misma distribución de sal, la misma cantidad de sal, ¿no? Va a estar uniformemente repartido. Bien, esa mezcla en estado sólido, eso podría ser una aleación. Desde luego, esto estamos hablando de un nivel microscópico, no. Una aleación estamos hablando de un nivel atómico. ¿Bien? Bien. Tiene que haber una homogeneidad total, total. Daros cuenta que tiene que haber solubilidad en estado sólido, que átomos de algo, de un componente, tienen que entrar en la red de otro sistema, metálico por supuesto, de otros átomos, de otro material, ¿no? Cuando estamos hablando de una aleación de hierro-carbono, es los átomos de carbono que se van a meter dentro de la red que está formando los átomos de hierro, ¿vale? Y está disuelto, uniformemente disuelto. ¿Bien? Vamos a ver. No hay que confundir que una mezcla de metales sea una aleación. Fijaros, en la micrografía que estáis viendo en la imagen, estáis viendo una mezcla de cobre-plomo. El cobre-plomo no forma una aleación. No forma aleación porque no se disuelve en estado líquido. Es decir, cuando fundo el cobre y fundo el plomo, cuando intento mezclarlos, estos son como el agua y el aceite. No se mezclan, no se unen, no forman aleación. Y cuando solidifica, veis los granos que forma el cobre rodeados de plomo. ¿Veis esos granos negros? ¿Veis ese borde negro? Esto es cobre y esto negro de aquí es plomo. ¿Bien? Bien. Si nosotros durante la solidificación lo batimos, lo mezclamos bien, lo batimos, ¿ves? Al final nos queda una red de cobre pues, con un montón de nódulos de plomo, como si fueran inclusiones. ¿Bien? Esto a desgaste tiene buena solución y de hecho tiene una aplicación a desgaste. Pues cuando un motor, imaginaros un pistón que está funcionando con aceite, nos quedamos sin aceite, entonces por fricción la temperatura sube y el plomo se funde y es el plomo el que puede trabajar como lubricante. ¿De acuerdo? Pero esto no es una aleación. No es una aleación. ¿Ves? Porque no es homogéneo. No es el plomo el que se está metiendo en la red del cobre. ¿De acuerdo? Así que esto no lo es. No es aleación. Venga, vamos al siguiente. Bueno, una cosa que no es una aleación, obviamente, es un compuesto químico. Un compuesto químico, a diferencia de una aleación, que es una disolución puede tener una variación de porcentaje disuelto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con, no sé, agua y colacao, o agua y leche y colacao, o agua y sal, ¿no? Agua y azúcar. Yo en el agua puedo ir echando, puedo variar la cantidad de sal o de azúcar que le puedo ir incorporando. ¿Bien? Porque es una disolución, ¿no? Y pues tengo hasta un máximo, ¿no? de cantidad de azúcar que puedo disolver. Sin embargo, en un compuesto no. Un compuesto tiene unas proporciones que son definidas. Por ejemplo, un átomo de cloro se une con un átomo de sodio y forma sal. No es que 3 átomos de cloro se unan con uno de sodio. No, 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 no. No, la proporción es 1 a 1. Sin embargo, una aleación no es así. ¿Vale? Y además, en un compuesto químico hay una diferencia electroquímica muy importante entre un átomo, por ejemplo, de cloro y un átomo de sodio. ¿Vale? Eso produce enlaces que no son metálicos. En este caso sería un enlace iónico. ¿Vale? Bueno, ya está. Vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que le pasa a una aleación. Como digo, imaginaros estas bolas de billar que fueran átomos de hierro, ¿vale? Y están así ordenadas, ¿no? Como sea, están ordenadas de esta manera, ¿ves? Tiene un orden más o menos definido. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero disolver algo ahí dentro? Joder, pues tengo que meter otra bola, ¿no? Voy a meter esta otra. Si meto esta bola, imaginaos que por tamaño sea capaz, la podemos meter aquí, aunque sea solamente por tamaño o por repulsión o atracción eléctrica, esta bola va a distorsionar la red y la va a deformar. ¿Bien? Y es como, imaginaros que estamos todos metidos en el autobús, ¿no? En el autobús, estamos todos metidos ahí con poquito espacio. Y entra alguien pues con una alimentación un poquito inapropiada, ¿no? Pues, con cierto sobrepeso y se mete dentro del autobús. Joder, si yo quiero desplazarme desde un punto del autobús al otro, voy a tener problemas, me va a costar llegar hasta el otro lado, ¿no? Me va a costar cambiar de posición. Bien, pues precisamente es lo que pasa con una aleación. Decimos que un metal
es deformable porque sus átomos cambian fácilmente de posición, ¿no? Digamos que la red se puede deformar fácilmente hasta llegar a otra zona, a otro punto, ¿no? Bien, cuando nosotros estamos incorporando aleantes o estamos metiendo más inclusiones dentro de la red, estoy dificultando ese movimiento, estoy endureciendo el material. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que produce una aleación. No solamente produce alteraciones en sus propiedades físicas, sino que también produce, produce alteraciones en sus propiedades mecánicas, sino que también produce alteraciones en sus propiedades físicas. Cambia hasta incluso la temperatura de fusión del mismo. ¿Vale? Bueno, vamos para adelante. Venga, entonces, lo que sí vemos que es importante es el cómo se ordenan esos átomos. No es lo mismo ordenarse de esta manera, que vamos a llamar cúbico centrado en el cuerpo, ¿veis? Porque tengo la forma de ordenarse, la celdilla unidad, pues digamos que forman como una especie de dado, una especie de cubo, y tengo en el centro de ese dado, tengo otro dato más, ¿vale? Eso sería cúbico centrado en el cuerpo, y este sería cúbico centrado en las caras. Nada tiene que ver ordenarse de esta manera que de esta otra, porque los huecos que me quedan en medio son diferentes y el tamaño es distinto si se ordenan así que si se ordenan de esta otra manera. ¿Vale? Cuanto mayor sea el hueco, el espacio que pueda meter ahí, pues más cantidad de aliantes puedo introducir en ese material. ¿De acuerdo? Eso es importante. Realmente el acero principalmente, cuando está en equilibrio, se ordena principalmente de esta manera, o bien de cúbico centrado en el cuerpo, como sería de esta manera, eso sería la ferrita, ya os suelto la palabra para que nos vaya sonando, o de esta otra, o cúbico centrado en las caras, eso sería austenita, ¿no? Si me habéis acordado, si os acordáis de otros webinars anteriores en el acero inoxidables, hablábamos de aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Bueno, pues la austenita quiere decir que se ordena de esta manera. Lo vamos a ver más en detalle cuando pasemos esto, un poquito más adelante, ¿vale? Pero no es la única manera que se puede ordenar un metal, ¿no? Los metales tienen hasta las 14 redes de Bravais, hasta 14 formas de ordenarse de manera distinta. ¿Vale? Tenemos también los tetragonales, hexagonales compactos, por ejemplo, temas de martensita, las acciones de cromo que también pueden estar por ahí metidas. Bueno, tenemos un montón de formas de ordenación, pero estas son las principales con las que vamos a jugar. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre una red y otra principalmente? Mirad, vamos a ver dos sistemas. Tengo un sistema, el sistema de la izquierda y el sistema de la derecha. Vamos a imaginar dos planos, ¿no? Digamos, este sería un plano, ¿vale? Y este plano va a intentar deslizar sobre el de abajo, ¿vale? Y aquí tengo otro plano, veis que los átomos están un poquito más separados, hay más huecos, ¿vale? Otro plano y que también desliza sobre el de abajo. ¿Cuál pensáis que desliza más fácilmente? ¿Vale? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Podéis escribirlo en el chat. ¿Cuál sería más sencillo de deslizar? ¿Vale? Realmente de lo que estoy hablando, a ver, realmente de lo que es aquí, eso es, todo, de acuerdo, muy bien, a la izquierda, obviamente. Eso, bien, esto lo tenéis claro, eso es fundamental. Mirad, realmente de lo que estoy hablando es de planos de deslizamiento. ¿Eh? No solamente estoy hablando de cómo se ordenan los átomos, sino que si se generan planos densos, ¿no? Con mucha densidad atómica, quiere decir que se generan estos planos donde el deslizamiento es más sencillo. ¿Veis? Se desliza más fácilmente. Se desliza más fácilmente. A ver. Este que este otro. ¿Bien? Porque los átomos aquí están más juntos y el plano es más fácil. ¿De acuerdo? Más sencillo, se desliza más fácilmente. Pues es lo que pasa justo aquí. Aquí es verdad que este sistema tiene más planos de deslizamiento, solamente que este tiene planos más densos de deslizamiento. Por lo tanto, la deformación es más sencilla aquí que aquí. ¿Vale? Bien. Estoy hablando sin alear, ¿eh? Luego ya cuando se alean, luego ya vemos cómo se dificulta ese movimiento. ¿Entendido? ¿Fácil? Vale. Más. Venga, más. Vamos a ver ahora defectos, defectología que me puedo encontrar dentro de una red, dentro de un cristal, ¿no? Vamos a hablar de tres tipos de defectos que puedo encontrar en cualquier cristal. Cristal metálico me refiero, ¿eh? No solamente hablo del acero, o del hierro, sino que estoy hablando del oro, del platino, de cualquier metal, ¿vale? Del cobre, todos estos. Bien.
Venga. Como digo, tengo defectos puntuales, defectos lineales y defectos superficiales. He puesto la imagen del diamante porque quiero recordar que son poquitas las aplicaciones en las que necesito la materia pura, sin defectos, ¿no? Por ejemplo, hombre, un diamante que no tiene ningún defecto, bueno, pues tiene ya pues, un precio superior al que tiene algún defecto, por supuesto. Pero es que un diamante, por muy bueno que sea, ya tiene un defecto superficial, que es la simple superficie, ya es una discontinuidad del material, ¿vale? Ya es un defecto y contra ese no podemos hacer nada, ¿vale? Si es verdad que, por ejemplo, para conducciones eléctricas y demás, necesito pues, que el material no tenga sus defectos, no tenga ningún defecto ni puntual ni lineal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el oro, ¿no? Que a veces se emplea para electrónica, ¿vale? Pues intento que no esté aleado, ¿no? Que tenga una pureza lo más alta posible, ¿vale? Pues para facilitar la conductividad eléctrica, ¿vale? Pero salvo esas aplicaciones puntuales, para el resto sí necesito alearlo o meterle defectos adrede o sin querer para cambiar sus propiedades mecánicas. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. Simplemente a modo de repaso. ¿Qué defectos o qué imperfecciones puntuales me puedo encontrar dentro de cualquier red? Primero, mira, vacante. Oye, mira, están todos ordenados, pero es que me queda un hueco, ¿no? Queda ahí un hueco. Eso sería una vacante. Las vacantes a veces se buscan, ¿eh? Se buscan adrede, y se van generando sobre todo cuando aumento temperatura. Se generan vacantes que luego ayuda a que otro átomo de diferente tamaño pueda meterse aquí dentro, ¿vale? Bien, tenemos el 2, sería un defecto intersticial. Es decir, un átomo de la misma red, oye, pues no está donde tiene que estar, está en otro sitio, ¿vale? Bueno, y luego ya viajará hasta encontrar su sitio de mínima energía. Cuando hablamos de aleaciones, estamos hablando de impurezas que pueden ser sustitucionales o intersticiales. Es decir, la 3 es un átomo, ¿vale? De otro componente, el que sea, ¿vale? Cambia, o sea, intenta sustituir a otro átomo en su posición, ¿vale? Cambio, para eso tiene que cumplir una serie de condiciones, bueno, pues que no tenga mucha diferencia electroquímica, que no haya una diferencia de diámetro superior al 14%, bueno, hay una serie de reglas que no me quiero meter ahí, pero en total tiene que darse unas condiciones, ¿vale? Que no solamente es por tamaño, sino que hay más cosas, ¿no? Y luego tengo impurezas intersticiales, en las que aquí lo que importa es el tamaño, que entre o no entre. ¿De acuerdo? Que haya hueco suficiente para que pueda entrar, ¿vale? Átomos que pueden entrar ahí, por ejemplo, el hidrógeno, eso es un átomo muy chiquitito y que entra bastante bien, se suele bastante bien dentro de la red, ¿vale? Dentro de la red austenítica principalmente. Bien, el propio carbono, ¿no? Se mete también dentro de la red de forma intersticial, no de forma sustitucional, ¿vale? Bueno, a veces metemos de forma intersticial átomos de un tamaño superior, ¿vale? Para deformar la red y generar más huecos para luego meter otras cosas, ¿vale? Para meter más aliantes. Venga. Vale, vamos a irnos a otros defectos que son de tipo lineal y que tienen gran importancia debido a que producen endurecimiento del material. Eso es lo que llamamos son dislocaciones, que son defectos lineales, son defectos de la red en torno a una línea. ¿Vale? Hay de tres tipos, ¿no? Las de cuña, las de tornillo, las mixtas, tal. Bueno, no me quiero meter tampoco ahí. Pero es que se producen estos defectos lineales, se producen cuando intentamos deformar cualquier metal en frío. ¿Vale? Se producen esas dislocaciones. ¿Vale? Se generan. Y esas dislocaciones, imaginaos que fueran como hilos, como cuerdas, quedan ancladas en los bordes de grano. Es decir, un defecto lineal queda atrapado en un defecto superficial, como sería un borde de grano. ¿De acuerdo? Y claro, una vez que una dislocación queda anclada, también está anclando o está limitando el movimiento de los átomos, ¿no? Que están alrededor de esa línea. ¿Bien? Por lo tanto, impide el movimiento. No sé si habéis visto, yo qué sé, en las películas de la Edad Media, ¿no? Que cogen una espada y le dan golpes, golpe, ya aún estando en frío, ¿eh? Ya estando en frío, dan golpes, 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 y eso sería un endurecimiento por acritud, ¿vale? Estoy endureciendo el material a golpes. El otro día estuvimos hablando de las aleaciones de aluminio y hablábamos de las dislocaciones que se producían en las aleaciones endurecibles por forja, ¿no? La serie 5000 son endurecibles únicamente por este sistema.
por la generación de dislocaciones, ¿vale? Eso es importante, ¿eh? Estas dislocaciones luego nos van a tener gran importancia en lo que hablemos después, cuando hablemos de recristalizaciones, ¿vale? Especialmente de estas, ¿eh? Estas que son de tipo licoidal, esas se anclan en borde de grano, ahí se quedan y luego son el núcleo de nuevos granitos. Ya veremos más adelante. ¿Vale? Venga. ¿Hasta aquí fácil? ¿Bien? ¿Entendemos? ¿Sí? Vale. Seguimos. Y por último, el último defecto que puedo encontrarme en una red, que es un defecto de superficie, el que siempre está ahí, ¿vale? Es un defecto superficial, es el borde, ¿no? Y decimos que es un defecto porque si este átomo mira alrededor, ve todos los átomos que están en la misma posición, pero este átomo que está aquí ya mira alrededor, ya, ostras, ya no ve lo mismo, ¿no? Entonces, ese borde, ya, este átomo tiene diferente energía a este otro. ¿De acuerdo? Está en un estado energético distinto, es diferente. Bien, daros cuenta que podemos decir, oye, mira, es que a mí lo que me interesa es tener un único cristal, ¿no? ¿Para qué tantos cristalitos? Yo creo que es mejor un solo cristal. Eso está muy bien cuando estamos hablando de propiedades como la fluencia, pero en general el trabajo en frío, en trabajo habitual de un acero, no estaría perjudicado si trabaja con un único cristal. Mirad el ejemplo. Aquí tenemos un cristalito de zinc, ¿vale? Fijaros qué diferencia de comportamiento tiene la misma probeta generada por un solo cristal que si le sometemos con diferentes cristalitos, ¿vale? Esto sería un agregado policristalino con muchos cristales y este sería un único cristal. Fijaros qué diferencia de comportamiento. ¿Cuál va a aguantar más? Pues el que tenga más cristalitos, ¿vale? Y es que además el borde de grano también actúa como una barrera para el avance de una grieta, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Cuando tenemos una grieta, la grieta se para siempre en un borde de grano, ¿vale? Si la grieta tiene suficiente energía, suficiente fuerza, atraviesa ese borde de grano hasta que se encuentra otro. Por lo tanto, cuanto más pequeñito sea el grano, más borde de grano voy a tener y, por lo tanto, más energía voy a necesitar para poder romper el material. Por eso me interesa mucho tener granos pequeños, sobre todo pensando frente a un impacto, ¿vale? Pero daros cuenta que cuando nosotros estamos soldando, estamos aumentando el tamaño de grano de la zona de afectación térmica. ¿De acuerdo? Ahora veremos por qué pasa eso. ¿De acuerdo? Así que solamente por soldar estoy alterando el tamaño del grano y por lo tanto estoy afectando unas propiedades muy importantes, ¿vale? Como puede ser la de impacto. Bien. Además, estos cristales están orientados, imaginaos que hacemos una laminación en frío, están orientados, están dando más propiedades mecánicas en este sentido que en este otro. ¿Ves? En este otro tendríamos un problema, por ejemplo, de desgarre laminar y en este otro, ¿veis? El grano al estar alargado, pues presenta mejores propiedades en este sentido, ¿vale? El tema de desgarre laminar, agrietamientos frío, agrietamiento caliente, es otro, bueno, nos da para otro webinar, es el siguiente webinar que quiero preparar, ¿vale? Que queremos hacer. De hecho, ya estoy preparando, ¿vale? Ya estoy en ello. Bien, daros cuenta que cuando estoy laminando en frío, estoy deformando en frío, estoy haciendo dos cosas. Uno, alargar el grano y, por lo tanto, mejorar las propiedades mecánicas en este sentido, pero es que además estoy generando dislocaciones. ¿Bien? Por lo tanto, estoy endureciendo el material. Estoy mejorando las propiedades mecánicas de este material. ¿Vale? Listo. Venga. Más. Vamos a ver qué diferencia hay entre trabajar en frío y trabajar en caliente. Fijaros, ¿eh? ¿Ves? Aquí estoy trabajando a baja temperatura, ¿veis la gráfica? Esto es temperatura y esto son propiedades mecánicas, ¿vale? Cuando estoy trabajando a baja temperatura, después de haber laminado en frío, veis los granos que están alargados, ¿bien? Pero cuando aumento temperatura y ya supero el 40% de la temperatura de fusión, se da un fenómeno que se llama recristalización. Es decir, el material, cuando recibe energía, tiende a hacerse un lifting, es decir, tiende a borrar esos pequeños defectos que tiene interiormente, ¿vale? ¿No? Yo qué sé, cuando uno pues ya está mayor, tiene muchas arrugas, ¿no? Se va a un centro, ¿no? Y se estira la piel, se pone bonito, ¿no? Pues algo parecido. Entonces el material cuando tiene energía, lo que hace es borrarse los defectos que tenga interiormente. Fijaros, aquí, ¿qué defectos tengo? Pues tengo granos alargados, tengo un defecto superficial, por supuesto, tengo superficie de grano, tengo dislocaciones aquí metidas, tengo tensiones también, ¿bien? Entonces, cuando el material le doy energía, aumento la temperatura superando el 40% de temperatura de fusión. Esas dislocaciones
¿os acordáis de estas? Las dislocaciones helicoidales que estaban aquí metidas en borde de grano, estas sirven de nucleante para nuevos granos. El material dice, uy, aquí tengo mucha energía, no estoy bien, voy a generar nuevos granos, voy a borrar lo que tengo y genero nuevos granos. Estos granitos nuevos no tienen memoria, es decir, ya no tienen defectos, ya no tienen tensiones, ni tampoco tienen dislocaciones. ¿Vale? Por lo tanto, están es verdad que cambian un defecto por otro, ahora tenemos más defecto superficial, pero sin embargo, no tienen esa tensión producida por las dislocaciones. ¿Vale? Ya está, tengo granitos nuevos. Pero si sigo aumentando la temperatura o mantengo el tiempo, esos granos, que en principio tienen orientaciones distintas, se ponen de acuerdo y forman granos más grandes. ¿Vale? Se juntan esos granitos y forman granos más grandes todavía, más grandes. Tenemos una recristalización, aquí tendría una recuperación, aquí tendría una recristalización primaria y aquí tendría una recristalización secundaria. ¿Vale? La secundaria se forma por la unión de diferentes granitos. ¿Vale? Eso está debido a temperatura y tiempo. Daros cuenta que cuando estoy soldando está ocurriendo eso. ¿Vale? Cuando estoy aplicando calor, digamos, estoy aplicando calor en este punto, aquí estoy más tiempo a más temperatura, aquí estoy menos tiempo o estoy igual al mismo tiempo, pero a menos temperatura. Aquí tengo temperatura de recristalización primaria, aquí tengo temperatura de recristalización secundaria. ¿Veis? Cuando estoy soldando, esto le pasa al material. ¿Vale? Lo veremos más adelante también. ¿Vale? ¿Cómo influye esta forma de granos en... Vale, perdón, es que estaba viendo una pregunta. Me pregunta Luis que si habrá un webinar sobre propiedades mecánicas de los aceros. De forma particular, en principio, no. De forma particular, no. Es decir, si quieres que hablemos de aceros al carbono tal cual que tienen ciertas propiedades, no. No, porque no tiene mucho interés desde el punto de vista de soldadura. Casi prefiero hablar de forma comparativa, de forma cualitativa y no de forma cuantitativa. ¿Vale? Bueno, como decía, ¿cómo puede influir el tamaño y forma de los granos sobre propiedades mecánicas? Pues desde luego la que más va a sufrir son las propiedades tanto de dureza como de impacto. Vale, la dureza aquí, pues tengo una dureza por acritud, pero cuando genero granos nuevos, la dureza cae. Bien, es verdad que luego se endurece fácilmente, se puede endurecer en cuanto meta presión, en cuanto meta deformación, pero si no lo hago, ¿ves? Aquí la dureza desaparece al recristalizar. Y además, este tamaño de grano, al ser chiquitito, hace que aumente las propiedades frente a impacto. Aumentan. Pero claro, cuando ese tamaño de grano crece, hace que las propiedades frente a impacto caigan, desaparezcan. ¿Vale? Venga, aquí tenemos la comparativa entre uno y otro. Venga, ya, eso sería de forma general. Vamos a meternos en la metalurgia de los aceros. Venga, pues antes de hablar de la metalurgia de los aceros, pues tendremos que hablar del disolvente, ¿no? Hemos dicho que esto es una disolución, ¿no? En estado sólido, es verdad, pero es una disolución. Y una disolución hablamos de disolvente y hablamos de soluto. Bueno, pues el disolvente, en nuestro caso, es el hierro. El hierro es el que disuelve los átomos de carbono en su propia red. Bueno, el hierro puro no tiene interés industrial. No tiene interés industrial. ¿Por qué? Porque el hierro puro pues tiene un comportamiento similar de la plastilina. Es muy blandito, muy dúctil, muy maleable, ¿vale? Con muy bajas propiedades mecánicas, ¿vale? De hecho, el acero, el hierro, ¿no? Más puro que hemos podido encontrar o que se ha podido detectar en laboratorio, fabricar en laboratorio es 99,9995% de hierro. El resto son impurezas, ¿no? Y también es su tendencia natural. El hierro cuando no lo encontramos en el ambiente, en la naturaleza lo encontramos en forma de óxidos, en forma de sulfuros, no lo encontramos en forma de hierro puro, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil que siempre tenga algún nivel de impureza, ¿vale? Cuando hablo de lo que voy a hablar ahora, voy a suponer que es una aleación de hierro-carbono y voy a quitar impurezas, ¿de acuerdo? Para entenderlo mejor, ¿no? No voy a hablar de la influencia de los aleantes. De momento no lo voy a hacer así. Si tenéis interés en cómo influye el silicio, por ejemplo, en una lección, preguntadlo y os lo puedo contar. Pero didácticamente no me quería meter ahí, ¿no? Porque quizá complicamos demasiado el curso y nos vayamos no a la hora y media, sino quizá a las 4 horas. Bueno, como digo, como os he dicho antes,
no tiene interés industrial el hierro puro, ¿no? Porque tiene muy malas propiedades mecánicas. Lo bueno que tiene el hierro, que a poquito que deformemos esa red, a poquito que le metamos cualquier impureza, las propiedades mecánicas cambian, ¿no? A poquito que le metamos algo de carbono, va a hacer que las propiedades mecánicas se disparen. ¿Bien? Así que es importante tener en cuenta que el carbono va a ser un átomo también barato, ¿no? Es fácil, lo puedes encontrar fácilmente en naturaleza. Va a hacer que las propiedades mecánicas del acero se incrementen. El hierro también tiene una particularidad curiosa, que es que nosotros a temperatura ambiente, el hierro se ordena de esta manera, ¿vale? Pues, como he dicho antes, en cúbico centrado en el cuerpo. Pero cuando voy aumentando la temperatura y supero los 910 grados, simplemente por agitación térmica, por ese incremento de temperatura, los átomos cambian de forma de ordenarse y pasamos a cúbico centrado en el cuerpo. Perdón, cúbico centrado en las caras. De cúbico centrado en el cuerpo a cúbico centrado en las caras. Cuando superamos los 1492 grados, también por agitación térmica, los átomos vuelven otra vez a cambiar de forma de ordenarse y pasamos otra vez a cúbico centrado en el cuerpo. Estas son variaciones, se llaman variaciones alotrópicas del acero, del hierro, ¿vale? Variaciones alotrópicas, que con la temperatura los átomos se ordenan de manera distinta. Bueno, puede decir, ¿y esto me influye a mí? Pues mira, esto es importante. Creo que ahora está muy de moda el programa este de Forjado a Fuego, ¿no? Si no, bueno, un programa en el que los participantes cogen el acero, cogen el hierro, le empiezan a dar golpes, ¿no? Lo calientan, cuando está así, llevan un color naranja así ya fuerte, lo sacan, le empiezan a dar golpes, ¿no? Para poder deformarlo. Bien. Oye, ¿por qué no le dan golpes cuando está en frío? ¿Por qué lo tienen que calentar? Daros cuenta que cuando lo calentamos y superamos los 900 grados, 850, 900 grados, depende de la cantidad de carbono que tenga, pasamos de esta forma de ordenarnos a esta otra. Esta otra tiene planos de deslizamiento más densos, ¿vale? Esto sería una forma ferrítica, ferrita, ¿bien? Hierro alfa o ferrita, y al pasar a austenita, o hierro gamma, ¿vale? A austenita, esa forma de ordenarse tiene planos más densos de deslizamiento. Por lo tanto, se deforma más fácilmente. Es más sencillo. Vamos a conseguir la forma definitiva más fácil si el metal está en caliente, ¿vale? Imaginaros que nosotros, o sea, que el hierro no fuera capaz de cambiar de forma. Pues realmente daría igual. Hombre, si está caliente, habrá más espacio entre uno y otro y por lo tanto también se deformaría más fácilmente. Pero no sería tan determinante como ahora, como lo estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Esa forma de ordenarse es importantísima, importantísima. ¿Vale? Para poder deformarlo, necesito llevarlo a esta temperatura. ¿Vale? ¿Entendido? Fíjate, cuando yo empecé a estudiar esto, la temperatura de fusión del hierro estaba en 1528. 1528. Y con las diferentes técnicas que se han ido consiguiendo de depurar, ¿no? De depurar el hierro, la temperatura de fusión ha ido subiendo. El último diagrama que he visto está en 1539 grados, 1539. Fijaros, ¿eh? Es decir, que el carbono no solamente tiene influencia sobre, sobre las propiedades mecánicas, sino también tiene influencia sobre las propiedades físicas, ahora sobre la temperatura de fusión. Vale, listo. Sigo. Mira, no sé si os sonará alguno esto. Esto es un diagrama binario, digamos un diagrama binario. Es un diagrama en el que pretendemos representar en una sola gráfica qué forma o qué tipo de fases pueden aparecer en el acero en función de la cantidad de carbono que tenga y en función de la temperatura. ¿Veis? Fijaros, esta línea que tengo aquí, esta línea de aquí, coincide con esta línea. Esta línea. Pero como os digo, fijaros que van cambiando de hierro alfa a hierro gamma o a hierro delta en función de temperatura. Pero es que aquí ya no es en función solo de temperatura, es función de temperatura y de cantidad de carbono. ¿Ves? Así que fijaros, en esta bolsita que tengo aquí chiquitita, esta bolsa de aquí, eso sería ferrita, ¿vale? La ferrita. En esta bolsa grande, ¿veis? Que sería esto. Aquí tengo austenita. ¿Bien? Y aquí, en esta bolsa de aquí, tenemos el hierro delta, ¿vale? O ferrita delta, ¿vale? ¿Listo? El diagrama presenta sitios importantes. Aparece, bueno,
esta zona aquí, que vamos a llamar eutéctico. Olvidaros de la palabra realmente, tampoco es importante, pero sí saber que en esta bolsa que tengo líquido y sólido, aquí tengo líquido y sólido, aquí tengo solamente líquido, y si mientras estoy soldando de repente paso por aquí, digamos cuando estoy trabajando con una fundición, por ejemplo, es fácil que tenga un agrietamiento en caliente. Eso ya lo contaré en el siguiente webinar, ¿vale? Pero es fácil que tenga un agrietamiento en caliente, ¿vale? Porque tengo mucha cantidad de líquido mientras el sólido, ya está empezando a contraer, ¿vale? Esto de aquí vamos a llamar eutectoide, ¿de acuerdo? La terminación oide significa con forma de. ¿Veis que esta forma y esta forma son similares? Solamente que de aquí de un sólido paso a tener dos sólidos distintos. El sólido de ferrita y otra cosa se llama cementita, que es un carburo de hierro. Un carburo de hierro. Y como es un compuesto, tiene una composición química determinada. 6,67% de carbono. Ya está, de ahí no varía. ¿Vale? El 6,67% del carbono que tengo aquí va a formar ferrita. Perdón, ferrita, va a formar cementita. Y el resto va a ser ferrita. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, sigo más adelante. Simplemente por lenguaje, ¿vale? Vamos a decir que es un acero, una aleación de hierro-carbono, con un porcentaje de carbono menor o igual del 2,1%. ¿Vale? Esto sería un acero. De aquí en adelante hablaríamos de fundiciones. Fundiciones. Bien, realmente una fundición suele ser una aleación de hierro, carbono y silicio, ¿de acuerdo? Metemos silicio porque es gravitizante, quiero tener carbono libre, bueno, etcétera. No me quiero meter ahí tampoco, ¿vale? Pero bueno, fijaros que cuando estoy soldando, estoy en estado líquido, aquí arriba, y me da igual que esté aquí o en esta zona, me da igual, pero cuando voy enfriando voy a pasar siempre por esta zona, que es la zona austenítica, ¿vale? Así que las propiedades de mi material van a depender de cómo sea esta austenita. Si tiene mucha cantidad de carbono, si tiene poca cantidad de carbono, si se va a transformar rápidamente, si va a tener una transformación lenta, ¿vale? Las propiedades del material van a depender de este componente principalmente, ¿de acuerdo? Hablaremos de aceros hipoeutectoides, por debajo de, cuando estamos por debajo de este punto, por debajo de 0,77, 0,08, más o menos. Hablaremos de aceros hipereutectoides cuando nos movemos en esta zona, aceros hipereutectoides, ¿vale? Yo creo que los soldadores, los que dentro de los que estáis en este webinar, que ya os habéis peleado muchas veces con muchas soldaduras, ya sabéis que se suelda más fácilmente un acero con bajo contenido en carbono que con un alto contenido en carbono, ¿veis? Entonces, los aceros estructurales, los aceros un 355, una 42, ese tipo de aceros están aquí metidos, son aceros hipotectores, tienen fácil soldabilidad, ¿vale? Los aceros de alto contenido en carbono, por ejemplo, con un 1%, ¿no? Que parece mucho, pero parece poco, pero realmente es bastante, esos tienen tendencia a gritar y están aquí metidos, ¿vale? Ahí metidos. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de los personajes que me puedo encontrar en un acero. Perdonad, perdón, déjame que conteste una pregunta. Josep me pregunta qué diferencia hay entre hierro alfa y hierro delta. Vale, lo voy a contar ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo lo cuento. Y Darwin en esta fase influye en la composición de los genes en los estudios. Y claro, por supuesto. Pero déjame que eso te lo cuente un poquito más adelante, ¿vale? Veo que tenéis ganas de saber, ¿vale? Ya os iré contando. Poquito a poco, ¿de acuerdo? De momento ahora vamos a ver qué personajes me puedo encontrar en el acero, ¿vale? ¿Qué fases, ¿vale? ¿Qué componentes me puedo encontrar en un acero, ¿vale? Y tengo que hacer la distinción entre fases que son de equilibrio y fases que no son de equilibrio. Cuando hablo de equilibrio, le estoy dando tiempo a que los átomos se ordenen como quieran y cuando quieran. Es decir, despacito hago un enfriamiento más o menos lento desde estado líquido, ¿vale? Y voy enfriando poco a poco, hay una solidificación lenta, los átomos, bueno, se pueden mover y combinar con quien quieran, ¿vale? Y entonces producen fases que son de equilibrio. ¿Quién aparece ahí? Las voy a mencionar solo y ahora hablo de ellas, ¿vale? Pues aquí aparecen, a ver, aquí está. Aquí aparece pues la ferrita, austenita, ferrita delta, cementita, ¿vale? O incluso otro componente que es bifásico que está formado por ferrita cementita, ¿vale? Ahora hablo de ellos, tampoco me quiero meter demasiado aquí. Si enfrío un poquito más rápido, ya no sería de equilibrio total.
Ya, bueno, ya no le he dejado que los átomos se... a ver, sí. Ya no estoy dejando que los átomos se ordenen como quieran. Yo le estoy metiendo prisa. Y aparecen estructuras, bueno, que empiezan a dar problemas. Cosas como martensita, cosas vainitas o perlitas finas. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con ellas. Vamos a empezar con la ferrita delta, ¿vale? Que Josep creo que me lo estaba preguntando antes, ¿vale? ¿Qué diferencia entre una y otra, entre la ferrita delta y la ferrita alfa? Realmente, desde el punto de vista cristalográfico, muy poquito, porque los dos cristalizan en el mismo sistema, en el cúbico centrado en el cuerpo, como estáis viendo. Realmente, la ferrita delta solamente tiene utilidad cuando estamos hablando de aceros inoxidables de tipo austenítico. Porque si te das cuenta, la ferrita delta, fijaros en qué parte del diagrama está. Está arriba del todo. Es decir, es un óxido, perdón, es una fase que tiene buenas propiedades mecánicas, ¿m?, a alta temperatura y que tiene una importancia fundamental cuando el resto del material está en estado líquido y el sólido ya empieza a contraer. Entonces, la ferrita nos sirve para compensar o evitar ese agrietamiento en caliente que se puede producir, por ejemplo, en los aceros inoxidables austenitivos. No sé si cuando hablábamos en el webinar anterior de aceros inoxidables, hablábamos de que los aceros inoxidables austeníticos tenían tendencia a producir este agrietamiento. Y es fácil que nos pidieran una cantidad de ferrita mínima dentro del cordón. Oye, pues mira, tienes que tener un 7,5% de ferrita. ¿Por qué? Bueno, pues cuando hablamos de ferrita, en ese momento hablamos de ferrita delta, porque durante la solidificación, ¿vale?, ya tengo algo en estado sólido que está tirando, ¿vale?, que está ya contrayendo, y necesito buenas propiedades mecánicas ahí para que no acabe rompiendo, ¿no? Para que no aparezca una grieta en el centro del cordón. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la ferrita delta, para eso sirve. ¿De acuerdo? Una vez que ya sea temperatura ambiente, la ferrita delta no es, no la encontramos, no la tenemos. ¿Vale? Vale. Sigo. Me voy a ir a la parte de abajo, ¿vale? Me voy a ir de ferrita delta, me voy a la ferrita alfa, ¿vale? La ferrita alfa realmente, miremos donde miremos cuando veamos un trocito de hierro, ¿vale? Un trocito de acero, salvo que sea el austenítico, el resto va a tener siempre algo de ferrita. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Daros cuenta que es estable en todo el diagrama, ¿eh? Es verdad que aquí tendrá más o menos cantidad de un carburo de hierro, ¿vale? Pero que va a aparecer en todo el diagrama, eso es fijo, seguro, ¿vale? De hecho, hablábamos de aceros ferríticos, ¿no? Aceros, un S275, un 355, un 460. Son todos aceros ferríticos, ¿vale? Con alto contenido en ferrita. ¿De acuerdo? La ferrita, cuando no hay carbono en su red, es muy, muy blandita, muy blandita. Pero en cuanto le metemos algo de carbono aquí dentro, ya sus propiedades mecánicas cambian, se endurece bastante. ¿Vale? Pero, ¿qué cantidad de ferrita es capaz de disolver? Fijaros, es una bolsa muy chiquitita y esta línea de aquí nos dice la cantidad de carbono que puede disolver. Pues mirad, a 723 grados, es decir, aquí en esta punta, ¿vale?, es capaz de disolver un 0,022%, o sea, muy poquito. Pero es que a temperatura ambiente está por debajo del 0,00005, o sea, apenas nada. Lo que quiere decir es que como apenas disuelve carbono, es un material blandito, relativamente blandito. Pero en cuanto le metemos algo de carbono, enseguida aumenta propiedades. ¿De acuerdo? Importante eso. ¿Visto? Vale. Pues mira, contestando un poquito, o volviendo otra vez a la pregunta que me hacía Josep, ¿qué diferencia hay principal entre la ferrita alfa y la ferrita delta? Pues que la ferrita alfa es estable a temperatura ambiente. La ferrita delta no, salvo en aceros que estén muy, muy, muy aleados, que estén muy aleados, ¿vale? La ferrita delta no es estable a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Vamos al siguiente. ¿Cómo podemos encontrar la ferrita? Mirad, aquí tenéis un acero de un 0,4%. Estamos hablando de un acero hipotectoide. ¿Veis estos granitos negros? ¿Vale? Cuando lo aumentemos un poquito más, lo vamos a un poquito más adelante, van a aparecer como cebras, ¿no? Como si fueran rayas. ¿Vale? Voy a hacer unas rayas negras aquí. ¿Vale? Eso sería perlita, que vamos a ver lo que es. ¿Veis? Los granitos son aquí. ¿Veis esos granitos de blancos que estáis viendo? O estos de aquí. Eso sería la ferrita. ¿Vale? También la ferrita tiene tendencia a crecimiento de grano y bueno, y frente a impactos no se comporta bien, porque presenta temperatura de transición dúctil frágil y demás. Bueno, eso lo quiero contar en el siguiente webinar cuando hable de fenómenos de agrietamiento. ¿Vale? A ver, Peter me hace una pregunta.
No entiendo tu pregunta, Peter. O sea, el nivel de carbono, no sé a qué te refieres. O solo temperatura, no entiendo. Entiendo que me estás preguntando por la diferencia entre ferrita delta y ferrita alfa, ¿vale? Es verdad que vuelvo otra vez aquí. Vale. El espacio que hay entre átomos es mayor en la ferrita delta que en la ferrita alfa. El sistema cristalográfico es el mismo, pero el espacio es un poquito mayor entre uno y otro. Y repito, esta solamente es estable por agitación térmica. Cuando bajo la temperatura, esa agitación disminuye y por lo tanto pasa automáticamente a ser austenita. Y de ahí ya pasamos otra vez a ferrita otra vez. ¿Vale? No, 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 no. De momento estoy hablando de cómo se ordenan. No he hablado no he hablado de la cantidad de carbono que pueden introducir, Peter. No, no, no he hablado por ahí. ¿Vale? Solamente de temperatura. Daros cuenta, ¿ves? Mira, aquí tendría un átomo de carbono que se mete en medio, ¿vale? Por ejemplo, se mete ahí. Ya está, pero vamos, ese mismo átomo se puede meter aquí. ¿Ves? Como aquí tengo más espacio, la ferrita delta es capaz de disolver más carbono, pero repito, que es que no es estable. La ferrita delta a temperatura ambiente no tiene una utilidad industrial. ¿De acuerdo? Bueno, venga, seguimos. Mira, aquí tengo otro. Aquí tengo un porcentaje de carbono ya próximo al octetoide, ¿eh? 0,7 ya es una cantidad de carbono ya relativamente alta. Fijaros cómo tenía aquí unos granitos y aquí ya no. Aquí la ferrita es esto de aquí, estas líneas. Son líneas, ¿veis? Es una cantidad de ferrita que está rodeando otros granos, que son de perlita en este caso también, pero veis, aquí, rodeando, aquí tengo menos cantidad. Digamos que está hoy en esta zona del diagrama, justamente por aquí estaría, ¿vale? Muy próxima a esa línea. Más, vamos, siguiente, bam. Ahora quiero hablaros de un carburo de hierro, un compuesto y realmente la aleación, ¿veis? Esto sería una aleación de un acero, está formado a temperatura ambiente por mezclas de ferrita, como digo, es algo blandito, con cementita, que es algo muy duro. De hecho, es el componente más duro que me puedo encontrar en un acero. Fijaros la dureza, 68 RWC, es una dureza muy, muy alta. Y es un compuesto. ¿Bien? Es decir, ese compuesto está formado por una cantidad fija y concreta que son 6,67% de carbono. Ya está, no varía. ¿De acuerdo? No quiere decir que si yo tengo aquí un 0,4% o un 0,2% de carbono, que estará en esta zona, ¿puedo tener cementita? Sí, claro. Que ese poquito carbono que tengo está formando cementita. Y el resto, con bajo contenido en carbono, está formando ferrita. ¿Vale? Importante. Fijaros cómo aparece aquí la cementita. Pues sería la parte negra, ¿veis? Es con un 1% de carbono, estoy ya en esta zona, un 1% ya estoy en esta zona de aquí, ¿ves? Ya he pasado este punto, estoy un poquito más adelante. Y aquí tengo la cementita rodeando los granos de perlita que tenía antes. ¿Vale? Es parecida a esta otra, a esta imagen que hemos visto antes. Digamos que son granos de perlita rodeados de algo muy blandito, como sería la ferrita. Y ahora lo que tengo son granos de perlita rodeados de algo muy duro, como sería la cementita. ¿Vale? ¿Cuál de los dos es más frágil? ¿Esta imagen o esta otra? Pues evidentemente esta de aquí es más frágil. Es mucho más dura y más frágil. ¿De acuerdo? Vemos que en los metales va unido lo de la dureza y la fragilidad. ¿Vale? Cuanto más duro sea, más frágil es. Luis, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué pasaste de largo los otros compuestos? ¿Qué compuestos he pasado de largo? ¿He pasado de largo unos compuestos? No lo sabía. No me he dado cuenta. Uy. Bueno, mientras me escribes, antes hay unos. ¿Qué compuestos te refieres? ¿A otros aliantes? No, no, escríbemelo e intento contestarte. Ah, claro, espérate. Simplemente porque me parece más interesante. Sí, lo que me está preguntando sí lo está viendo el resto de integrantes. Luis lo que me está diciendo que es que he pasado de aquí, ¿vale? De aquí a aquí, ¿vale? Y hablar esto.
¿vale? Pues muy sencillo, lo vas a ver ahora, porque la austenita es la reina de la peli y necesita un capítulo específico para ella. Entonces, prefiero contarla prácticamente al final. Lo vas a entender ahora, cuando siga un poquito más adelante, ¿vale? Mira, de hecho, hablando de la reina de la peli, bueno, ahí está. Como estaba diciendo, fijaros, la cementita es un carburo de hierro que en este caso es muy duro, pero como siempre digo, muy duro y muy frágil, ¿vale? Me la puedo encontrar de forma reticular, rodeando granos de perlita, formando los granos de perlita también, ¿vale? Pues son estas líneas negras que veis también sería cementita, en forma de agujas, en forma globular, etcétera. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo el reino de la película. Realmente es la protagonista de nuestro acero, ¿vale? Todos los aceros, cuando lo estamos soldando, todos van a pasar por aquí, por esta zona, ¿vale? Por esta zona. Fijaros, de estado líquido, en frío más deprisa, más despacio, pero tengo que pasar por aquí. Y las propiedades del acero van a depender de cómo se transforme esta austenita. Daros cuenta que la austenita tiene un coeficiente de dilatación en torno a un 50% más que un acero al carbono. Y tiene una conductividad térmica, ¿vale? Menor, un 40% menor que un acero al carbono. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y además es amagnética, es decir, no es magnética. No es magnética, pierde el magnetismo. ¿De acuerdo? Y además, su forma de cristalizar, que es cúbico centrado en las caras, hace que sea blandita, deformable, porque tiene planos densos de deslizamiento, y además es capaz de disolver mucha cantidad de carbono. Hasta un 2,1% de carbono es capaz de disolver. ¿De acuerdo? Así que, de cómo sea la austenita, va a ser luego el grano que tengo aquí. Claro, una cosa importante es que la austenita también tiene tendencia a crecimiento de grano. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si estoy mucho tiempo a esta temperatura, el grano va a ser muy grande, extremadamente grande. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, a un 304. ¿Veis? Los granos así más o menos grandes, redondeados, un 304, un acero inoxidable. El siguiente componente es la perlita. ¿Veis? Como os digo, la perlita es el resultado de una reacción eutectoide que viene aquí abajo. Es decir, fijaros la cantidad de carbono que es capaz de disolver la austenita. Cuando voy bajando por aquí, fijaros en esta zona, ¿bien? Cuando voy bajando de temperatura, la austenita no es capaz de disolver carbono, lo va estirando fuera, lo va expulsando, lo tira fuera. Y claro, si lo tira fuera, genera una zona rica en carbono. ¿Y qué componente del acero tiene alto contenido en carbono? Cementita. Esa cementita tiene que ir creciendo y se va alimentando el carbono que tenga alrededor. Y deja zonas empobrecidas en carbono. Y aparece aquí algo con bajo contenido en carbono que es la ferrita. Y va formando láminas de cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita. Y va formando como láminas, va formando rayas. De hecho, lo vemos aquí. Fijaros. O esta imagen que hemos tenido, que os he enseñado antes, esta de aquí, ¿veis las líneas? ¿Vale? Carburo de hierro con, aquí está, un carburo de hierro con una lámina de ferrita. Algo duro, algo blando. Duro, blando, duro, blando. También es verdad que simplemente la forma alargada, la forma plana, presenta un estado energético superior al de una esfera. Por lo tanto, cuando yo le doy calor a esta perlita, ¿vale? O le hago un tratamiento de globalización, esto se rompe y paso de tener una cementita laminar a tener una cementita en forma de glóbulos. Fijaros, frente a un impacto, ¿quién se va a presentar mejor o quién se va a comportar mejor? Evidentemente este. Se va a comportar mejor este que este otro. De hecho, este de aquí es una micrografía típica de un acero de herramientas, algo que va a estar sometido pues, a un impacto, una presión y demás. Bueno, pues frente a ese impacto, esa fatiga, se comporta mucho mejor de una forma globular que una forma laminar. Vale, seguimos. ¿Qué propiedades tiene entonces la perlita? Pues si la ferrita es blanda y dúctil, maleable y demás, poco resistente, y la cementita es justamente lo contrario, pues la perlita es una mezcla de ellas, ¿vale? Es blanda, sí, pero no tanto. Es dura, sí, pero no tanto. Es frágil, sí, pero no tanto, ¿vale? Fijaros, un acero al carbono va a tener unas propiedades, ¿veis? Un acero al carbono que está en esta zona va a estar formado por ferrita y perlita. Y un acero al carbono que esté por esta zona va a estar formado por cementita y perlita. ¿Veis? Entre uno y otro. Así que la perlita va a estar siempre presente aquí abajo.
Vale. Bueno, venga, vamos a ver. Vamos a ver qué le ocurre al acero cuando voy variando la cantidad de carbono, únicamente la cantidad de carbono. Venga, pues voy a irme a al 0,2, ¿vale? Que es uno típico de estructura, al 0,2. ¿Qué le pasa a un 0,2? Un 0,2%. Pues mira, más o menos la carga de rotura, perdonad, que no he contado esto. Quiero hacer la distinción entre lo que sería un recocido y normalizado. Más adelante vamos a ver esos tratamientos térmicos, que es un recocido y que es un normalizado. Un recocido es cuando desde temperatura de austenización, desde que tenga austenita, enfrío lentamente, despacito, ¿vale? Para que los átomos se ordenen como quieran. Y normalizado es desde temperatura de austenización, enfrío al aire, como una soldadura, vamos. Fijaros que paso de un 0,2, ¿vale? Y quiero compararlo con un 1,2, ¿vale? Para que haya un salto importante. La carga rotura, variando el carbono, paso de 410 a 720 megapascales. Y el límite elástico, 250 a 360. Fijaros, solamente cambiando carbono. Y el alargamiento también cae, es decir, la capacidad de deformación también cae. Paso de un 37% de alargamiento a un 24%, ¿de acuerdo? Y la dureza aumenta. Más cantidad de carbono, pues hace que el material sea más duro. ¿Y si ahora, en lugar de enfriar lentamente, enfrío más rápidamente? Pues mirad, fijaros, si comparo el 0,2 con este 0,2, la carga de rotura tampoco hay tanta diferencia, entre 410 y 450. Límite elástico de 250 a 320. El alargamiento, pues tampoco hay mucha diferencia. La restricción, pues no varía. Y la dureza, pues poco ha variado también. No hay mucha diferencia. Lo que me está diciendo que con esa cantidad de carbono, la velocidad de enfriamiento no influye mucho. Sin embargo, si comparo este 1,2 con este 1,2, paso de 720 a 1080. El límite elástico pasa de 360 a el doble, casi el doble, 700. El alargamiento paso de tener 24 a un 3%. Entonces, apenas ha variado. Y la dureza también se ha disparado. Así que, me quiere decir que cuanto mayor sea la cantidad de carbono y más rápido sea el enfriamiento, más duro y más frágil se va a comportar mi material. Va a tener un comportamiento más parecido al cristal de la ventana. ¿De acuerdo? Duro y frágil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de transformaciones de la austenita, porque siempre hemos partido de temperatura de austenización, ¿vale? Si enfrío lentamente, estoy favoreciendo las transformaciones de tipo difusivo, ¿de acuerdo? Difusivo. Eso quiere decir que le estoy dando tiempo que los átomos se ordenen donde quieran, o que vayan donde y con quien quieran. Si enfrío rápidamente, estoy hablando de una transformación desplazativa, ¿de acuerdo? Donde no le estoy dando tiempo a que los átomos se ordenen a su gusto, ¿vale? Fijaros cómo varía la dureza en función de la velocidad de enfriamiento. Si enfrío muy rápidamente, la dureza está en un nivel máximo. Si enfrío lentamente, despacito, la dureza está a un nivel mínimo. Quiero unir dureza y fragilidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque aparecen diferentes estructuras. Si enfrío lentamente, aparecen estructuras que son de equilibrio, y si enfrío rápidamente, aparecen estructuras que no son de equilibrio. Aquí aparece la mala de la peli, que es la martensita. Vale. Vamos a ver, estructuras que no son de equilibrio. A ver, un momento. Vale. Pero Luis me está preguntando que si puedo repetir la diferencia entre normalizado y recocido. Lo voy a contar más adelante, otra vez, ¿vale? Cuando hable de tratamientos térmicos. De momento, solamente estoy presentando los personajes, ¿no? Y un poquito con retraso, pero pido un poquito de paciencia, ¿vale? Como digo, un recocido es de temperatura de ozonización. Intento enfriar relativamente despacito, y normalizado es un enfriamiento al aire. Se enfría al aire, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia principal, pero lo quiero contar un poquito después con más detalle, ¿vale? Mirad. Si cogéis documentación antigua, que es la de metalurgia, vais a ver que antes hablaban de perlita, sorbita y trostita. ¿Vale? En las publicaciones actuales ya se ha perdido el nombre de sorbita y trostita, ya no aparece. Aparece como perlita o perlitas finas, ¿vale? Porque de hecho, si nosotros ampliamos estas imágenes, aparecerán algo parecido a esto. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre una perlita fina y una perlita normal? ¿Vale? Simplemente la distancia que hay entre láminas de cementita, ¿vale? Cuanto más pequeña sea esa distancia, fijaros, las propiedades mecánicas son mayores. La carga de rotura, el límite elástico suben a costa de perder capacidad de deformación. ¿Vale? Visto, ¿eh? Seguimos. Ahora voy a ir a hablar de lo que digo, la mala de la peli. A veces la buscamos adrede, ¿no? Cuando
Vuelvo otra vez al programa este que vemos, ¿no? El de forjado a fuego, ¿no? Cuando cogemos de temperatura de austinización, cuando el concursante coge el trozo de acero que está en un hornillo, ¿no? Y tiene un rojo así ya anaranjado, eso quiere decir que está a temperatura austenítica, está en estado austenizado, y luego lo templa, es decir, lo mete en aceite o en agua, y digamos como que congela el material, ¿vale? Y aparece algo muy duro, porque realmente cuando estoy fabricando un cuchillo es algo que va a estar sometido a desgaste y necesito que aparezca una estructura realmente dura. Lo que está buscando el concursante es producir martensita. Martensita. ¿Qué es la martensita? Mirad, como os he dicho antes, la austenita es capaz de disolver mucha cantidad de carbono. Si yo enfrío lentamente, la red de la austenita se abre, sale el carbono y forma la perlita, etcétera, etcétera. Y lo que ha quedado con poca cantidad de carbono, pues genera ferrita, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si el carbono no le doy tiempo a salir y queda atrapado en la red de la austenita? Claro, la red quiere transformarse pasa de cúbico centrado en las caras, quiere transformarse a cúbico centrado en el cuerpo. Y ahí queda clavado el carbono. ¿Veis? De hecho, fijaros, tanto deforma la red, el carbono que queda atrapado ahí, que de hecho se produce un aumento del 4% del volumen. Un 4% de volumen que es una barbaridad. Y eso produce tensiones durante la solidificación, durante el enfriamiento. Produce tensiones, ¿vale? Que puede hacer incluso que el material acabe rajando, que acabe agrietando. De hecho, si os acordáis del programa, cuando algún concursante, en lugar de templarlo en aceite, lo templa en agua, ¿vale? El agua le quita calor mucho más rápido, el enfriamiento es mucho más brusco y se producen esas tensiones, ¿vale? Esas tensiones producen que agriete el material, ¿vale? Bueno, pues se produce un momento de tensión ahí en el programa y tal, y bueno, es un momento divertido. Bueno, pues ¿de qué depende la dureza de esa martensita? Bueno, depende de la cantidad de carbono que tiene, que tiene la austenita. A mayor cantidad de carbono que tiene la austenita, más carbono queda atrapado en la red y por lo tanto más deformada queda esa red y queda mucho más endurecida. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, fijaros esta proporción. Para saber la dureza en Rockwell C, solamente depende de la cantidad de carbono. Solo depende de la cantidad de carbono, de nada más. Bien, lo malo que tiene la martensita, aparte de esa dureza y fragilidad, es la forma de agujas que tiene. Y las agujas siempre son puntos de concentración de tensiones. ¿De acuerdo? Frente a fatiga no se comporta bien. De hecho, cuando buscamos la aparición de martensita, es cuando buscamos estructuras que van a estar sometidas a desgaste, ¿no? Como puede ser una cuchilla de afeitar, por ejemplo, un cuchillo, ese tipo de cosas, algo muy duro, ¿no? De alto límite elástico, alta carga de rotura. Pero no esperamos tampoco que tenga un buen comportamiento a fatiga, ¿no? Ni mucho menos. ¿De acuerdo? Pues es realmente duro, realmente frágil. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Luego aparece otro componente que tampoco es de equilibrio y que tampoco me lo puedo encontrar fácilmente en un diagrama binario. Vale, es lo que llamamos vainita. Quiero contaros, antes de ver esta diapositiva, quiero ver la siguiente. ¿De dónde sale? ¿Vale? La vainita surge de un estudio que hizo Bain y Davenport hace en el siglo a finales del siglo XX, a principios del siglo XX, o siglo XIX, así, vamos, en torno a esa fecha. ¿Qué cogieron? Cogieron un acero acero eutectoide, en torno a 0,77% de carbono, y de temperatura de austinización enfriaron rápidamente hasta en torno a unos 400 grados. ¿Vale? Como enfriaron muy rápidamente, no le dio tiempo a que esa austenita se transformara. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo austenita y aquí abajo tengo austenita. Tengo lo mismo. Si hago una micrografía, tendría exactamente lo mismo. Y lo metieron a 400 grados a un baño de sales para mantener esa temperatura. Y ahí estuvieron un tiempo, unos segundos. Y desde ahí, ese tiempo fue suficiente para producir una transformación difusiva, ¿vale? Es decir, aparecen estructuras como la ferrita, como la cementita, ya vemos cómo se ordenarán, pero bueno, aparecen de esa manera. Bien, y desde ahí enfrían rápidamente y hacen un temple. Por lo tanto, un enfriamiento rápido producen esa martensita, que lo he puesto aquí en verde, solamente puede aparecer esa martensita en aquella austenita que no se haya transformado. ¿Veis? Hay una parte que sí ha tenido transformación difusiva y aquí otra parte que ha tenido transformación desplazativa. ¿Bien? Hicieron esto
con diferentes tiempos, ¿vale?, de mantenimiento a esa temperatura y a diferentes temperaturas. ¿Qué pasa? Que si aumento este tiempo de mantenimiento a 400 grados, le estoy dando tiempo a que aumente la transformación difusiva y aparezca más cantidad de ferrita, cementita, y luego al enfriar rápidamente aparece martensita, pero menos. Es decir, este componente es más duro que este otro, simplemente por la cantidad de martensita que pueda tener. Bien, si eso lo hacemos a diferentes temperaturas y con diferentes tiempos, ¿no?, de mantenimiento, generamos lo que se llaman las curvas de tipo TTT, curvas TTT, temperatura, tiempo, transformación, o curva de la S, no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, curva de la S, ¿no?, por la forma que tiene la curva de un acero eutectoide, ¿vale? Fijaros esta curva de la S. Bien. Realmente lo que marcan estas líneas son líneas de comienzo y final de transformación. Daros cuenta que cuando mantengo la temperatura a temperatura alta, es un tratamiento térmico realmente, pero es un tratamiento térmico isotérmico. La transformación se da a una temperatura constante, ¿vale? ¿Qué estructura aparece ahí arriba? Pues aparecen estructuras pues perlíticas, una perlita, ferrita, cementita, de ese tipo. Perlitas más finas, más gruesas, ¿no?, en función de la zona en la que estoy haciendo. Si enfrío un poquito más rápido, ¿vale?, aquí en esta zona, ¿bien?, y mantengo una temperatura media, ya ahí aparecen las vainitas. Vainita superior y vainita inferior. Aparece el nombre de superior porque aparece a mayor temperatura y la inferior a menor temperatura. Aunque la que tiene mejores propiedades mecánicas es la inferior, porque ha tenido un enfriamiento más brusco. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y luego tenemos, sin llegar a meternos en esta línea de transformación, ¿vale?, lo que quiero es unificar temperaturas antes de aparecer al otro lado de esa línea de martensítica, ¿vale? Esos son la base de los tratamientos isotérmicos, ¿de acuerdo? Y realmente los aceros de automoción, los aceros actuales, van de la mano de este tipo de diagramas, ¿vale? Aparece vainita, aparecen martensitas, ferritas, ¿vale? Los dual phase, todo ese tipo de aceros que me puedo encontrar en automoción, muy resistentes al impacto y demás, bueno, se basan en este tipo de diagramas, ¿vale? Los diagramas, estas curvas también se mueven en función, o sea, van cambiando de posición en función del tamaño del grano y en función de la cantidad de aleantes. Cuanto más aleado esté el material, más desplazado hacia la derecha van a estar estas curvas. Cuanto menor sea el grado de aleación del material, más hacia la izquierda. Solamente hay un aleante que hace que las curvas estén hacia la izquierda, que sería el cobalto. El resto todos lo desplazan hacia la derecha. Si está muy desplazado hacia la derecha, estoy abriendo el camino, ¿vale?, a que durante el enfriamiento llegue a la zona de temple, a la zona de martensita, ¿vale? Eso es importante. ¿De acuerdo? El tamaño de grano también es importante. Cuanto mayor sea el tamaño de grano, más hacia la derecha van a estar las curvas, y cuanto menor sea el tamaño de grano, más favorezco las transformaciones difusivas y, por lo tanto, más hacia la izquierda están estas curvas. ¿Vale? Bien. Realmente, cuando estamos soldando, no estamos manteniendo la temperatura, ¿no? Es verdad que a veces terminamos de soldar y ponemos una manta encima, ¿no?, una manta térmica, ¿vale?, para conservar la temperatura. Ojo que ahí tenemos el riesgo de que aparezca vainita, ¿de acuerdo? Que también la vainita aparece cementita en forma de agujas, que tampoco es muy recomendable, hay que tenerlo siempre en cuenta. Realmente, como digo, cuando soldamos, salvo en esos casos, no mantenemos la temperatura constante y hacemos un enfriamiento continuo y hablamos de curvas CCT, de enfriamiento continuo, ¿de acuerdo? Esto es lo que ocurre cuando soldamos. Realmente estos diagramas son muy difíciles de generar, son muy complicados y es raro encontrarse un fabricante de acero que te dé esta información, ¿vale? Esta información como curvas es realmente complicada, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que el material se va a ir transformando en función de la velocidad de ese enfriamiento. Si enfrío rápidamente, imaginaos desde aquí, enfrío muy rápidamente, no toco ninguna línea de transformación difusiva y aparezco directamente en la zona martensítica. Si enfrío más lentamente, despacito, 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 fijaros que la dureza es mínima, cae, ¿bien?, y aparecen estructuras de equilibrio, ferritas, cementitas, etc. ¿Vale? Bueno, se comportan exactamente igual estas curvas, ¿eh? Cuanto mayor sea el tamaño de grano, más hacia la derecha; cuanto más aliado esté el material, más hacia la derecha van a estar estas curvas. Estas curvas, tanto las curvas TTT como las curvas CCT, son la base de los tratamientos térmicos.
¿Qué tipo de tratamientos térmicos podemos encontrar? Bueno, realmente tenemos gran variedad de tratamientos térmicos. Aquí tenemos una pequeña clasificación. Realmente los tratamientos térmicos pueden tener diferentes objetivos. Pueden buscar estructuras más estables, ¿vale? Que se transforman más difícilmente. Pueden buscar estructuras más inestables. Pueden buscar una relajación de tensiones. Pueden buscar un montón de cosas. Entonces, vamos a ir viendo los más importantes, ¿vale? Este primer esquema, lo que quiero es presentaros es como tres grandes grupos. Tengo tratamientos térmicos, donde únicamente juego con temperaturas, solamente juego con temperatura, velocidad de enfriamiento, velocidad de mantenimiento, temperatura de mantenimiento, etcétera. Cuando juego con temperatura y alteración química, serían los termoquímicos, en los que juego con temperatura, pero también he alterado la composición química de la superficie, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando estamos hablando de una cementación que se hace en un engranaje, que es muy habitual, ¿vale? Para generar martensita, es decir, aumento de cantidad de carbono en esta zona, y tengo una martensita más endurecida en esta zona más que en esta otra, ¿vale? Y luego tengo los termomecánicos, ¿vale? Los que estoy jugando con temperatura y también estoy jugando con recristalizaciones, ¿vale? Dando golpes, ¿de acuerdo? Cuando estoy dando golpes o deformando en frío el material y luego le doy temperatura, estoy afinando grano, ¿vale? Bueno, pues estoy jugando con temperatura y deformaciones, ¿de acuerdo? Con independencia del tratamiento térmico que haga, todos los tratamientos térmicos, todos, tienen en común lo siguiente. Oye, pues que tengo un calentamiento, tengo que aplicar energía, ¿vale? Ese calentamiento puede ser único o también puedo darle calentamiento más alguna deformación para producir esa recristalización en los termomecánicos. Tengo que mantener la temperatura para igualar, ¿de acuerdo? O voy a producir algún cambio dentro de ese mantenimiento y luego en frío. Ya está, todos hacen lo mismo, todos exactamente igual. Ostras, se parece bastante a una soldadura, ¿no? Donde aplico calor en un punto, mantengo durante la ejecución a esa temperatura y luego se enfría al aire o bien con una manta, lo que sea, pero generalmente al aire. Bien, quiero hablar un poquito de los principales y que también me van a servir de base para contar lo que hable de la soldadura. Vale, bueno. Uy, 5 y 20, vamos un poquito mal de tiempo, así que vamos, si no os importa, vamos a aguantar quizá hasta bueno, quizá hasta menos 6 menos cuarto, una cosa así. Quizá me lleva un poquito más. Esta parte, como ya me he entretenido en la otra parte que era más complicada, esto va a ir más sencillo. Vale, venga, más. Vamos a ver el primero de ellos. El temple. ¿Qué es el temple? Ya lo he contado antes. Es buscar estructuras que no son de equilibrio. Una estructura que no es de equilibrio es la martensita. ¿Vale? Pues no le doy tiempo a que la austenita suelte el carbono el que tiene disuelto, y queda atrapado en su red. Y eso produce un cambio importante en la fase y pasamos de un cúbico centrado en las caras a de repente pasamos a un tetragonal, es decir, a una martensita dura y muy frágil. ¿Vale? Buscamos dureza. Bien, dureza y fragilidad. ¿De qué depende, esa capacidad de temple que pueda tener el material? Pues hombre, obviamente la composición del acero. Cuanto más cantidad de carbono, cuanta más cantidad de carbono tenga el material, más hacia la derecha están las curvas de la S que hemos visto antes y por lo tanto más fácil es que se pueda templar. El tamaño de grano que tenga el material también es importante. El tamaño de grano también desplaza las curvas de la S hacia la derecha y por lo tanto a velocidades de enfriamiento más lentas, pues me facilita obtener martensita. El tamaño de las piezas, cuanto más grande sea el material, pues más cantidad de calor me va a disipar cuando esté soldando y por lo tanto es fácil que tenga martensita en la zona de afectación térmica. Y desde luego el medio de enfriamiento. El ejemplo lo he puesto antes, ¿no? Cuando hablaba del programa este de forjado a fuego. No tiene nada que ver cuando el concursante enfría en aceite, que tiene una velocidad media de enfriamiento, a cuando enfría en agua, que tiene una velocidad alta de enfriamiento. ¿Vale? Bien. Más. Ah, bueno, lo del tamaño de la pieza también es, como digo, también es importante. Sobre todo porque no es la misma velocidad la que tiene en superficie, ¿vale? Que la que tiene en núcleo, la velocidad de enfriamiento. Claro, son redondos de este tipo, ¿vale? Pues si en superficie está enfriando a 120 grados segundo, el núcleo está bajando a 5. Claro, cuando aquí ya tengo una estructura, aquí tengo todavía otra, ¿eh?
que estructuras de diferente volumen. Como he dicho antes, una martensita tiene un aumento de volumen del 4%. O sea, aquí tengo martensita y aquí todavía no tengo nada. O sea, pues a lo mejor ese incremento de volumen puede hacer que agriete la pieza. ¿Vale? Eso es importante. Después, una vez que ya he obtenido esa martensita, el material queda realmente duro, realmente frágil. Lo normal es hacerle después un revenido. ¿Vale? De hecho, siempre van de la mano. Hablamos de temple y revenido, ¿no? Y de hecho se habla del bonificado. Bonificado es temple más revenido, temple más revenido. Fijaros, en un temple tengo desde temperatura de austenización, luego tengo la austenita aquí arriba, enfrío rápidamente, congelo el material y luego, de alguna manera, intento quitar algo de carbono a esa martensita. ¿Vale? Al quitarle ese carbono, a ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Fijaros, aquí tengo la martensita y luego, si estoy en poco tiempo, fijaros, en este caso, esos puntitos blancos que estáis viendo, eso sería cementita, en este caso, la imagen se ha cambiado, sería cementita, y veis que esa forma de distribuirse está siguiendo líneas. Lo que está siguiendo son líneas realmente de las agujas de martensita. ¿Vale? Esa martensita ha soltado carbono y veis que lo suelta alrededor de sus agujas. ¿Bien? Si aumento el tiempo o la temperatura de ese revenido, incluso esos glóbulos de cementita tienden a juntarse, tienden a coalescer. Sin embargo, fijaros, todavía siguen manteniendo esas líneas. Si aumento el tiempo, ¿no? o la temperatura, fijaros, todavía son mucho más grandes. Frente a un impacto, se va a comportar mucho mejor cualquiera de estas tres estructuras, mucho mejor que esta otra. ¿Veis? No sé si habéis visto alguna vez también en el mismo programa, cuando hacen el temple, ¿no? Y luego sacan el acero y luego le dan un poquito con un soplete, ¿no? Realmente lo que están haciendo es un revenido, ¿vale? Relaja tensiones, ¿vale? Le quita carbono a la martensita, pierde dureza, es verdad, pero mejora propiedades frente a un impacto. ¿Vale? Listo. Vamos a irnos al recocido. Un recocido lo que busca realmente son estructuras más estables. Tal cual, más estables, pero en todos los sentidos. ¿Vale? Pues puede buscar hacer estructuras más homogéneas, buscando una homogeneidad química, ¿no? Incluso, cuando hablamos de solubilizaciones, buscamos quitar energía quitando acritud, quitándole tensiones, ¿vale? Realmente lo que estamos buscando es estabilizar el material, ¿vale? Hay muchos tipos de recocido, pero bueno, en general, el objetivo del recocido es buscar algo más estable, ¿vale? Mirad, vamos a ver qué tipo de recocido tenemos. Mirad, cuando hacemos un recocido clásico, hacemos un recocido de enfriamiento en horno, ¿vale? Desde temperatura de austenización, enfrío lentamente, despacito, lentamente. Eso sería un recocido, ¿de acuerdo? ¿Qué estructura voy a tener aquí? Pues estructuras de equilibrio. Ahí va a estar pues, la perlita, la cementita, la ferrita, ¿de acuerdo? Veis con granos así redondeados, ¿sabes? Aquí tengo ferrita y esto sería perlita, ¿bien? Cuando hago un recocido, pero de tipo escalonado, ¿vale? Lo que pretendo es pasar de una perlita laminar, como veis aquí, a romper esas láminas y hacer glóbulos para mejorar propiedades frente al impacto, ¿vale? Puede ser un escalonado, puede subir y bajar, bueno, hay diferentes técnicas, ¿vale? Pero el objetivo es distinto. ¿Veis que buscamos una estabilidad? Busco una estructura más estable con menor energía, simplemente cambiando la forma de esa cementita. O tenemos otros en los que aquí lo que busco es una relajación, ¿vale? Lo que busco realmente es una recristalización. ¿Veis que aquí los granos están alargados? Es decir, tengo tensiones internas, tengo acritud, tengo una dureza relativamente alta por deformación y al darle energía he hecho una recristalización y tengo granitos ya redondeados. ¿De acuerdo? ¿Listo? Como digo, en cualquier caso estoy buscando estructuras más estables. Vamos a hablar del normalizado. Espera un momento, que Borja me hace una pregunta muy interesante. Vale. Vale, Borja, mira, no sé si lo estáis viendo, pero Borja me está preguntando. Dice, hola Santiago, ya que aparece el tema de la deshidrogenación, ¿puedes comentar brevemente en qué consiste la fraccionación por hidrógeno? Uy, vale, esto da para bastante, ¿eh? Pero bueno,
cuando el hidrógeno se disuelve mal en ferrita, en martensita, es decir, el único componente que disuelve bien el hidrógeno sería la austenita, como creo que lo he contado al principio de la presentación, sería la austenita. El resto, dejamos de tener hidrógeno atómico para tener hidrógeno de forma molecular. Ese poro de hidrógeno puede llegar a una presión de hasta 1000 atmósferas, es decir, una barbaridad de tensiones que le están metiendo al material, en general a la zona de afectación térmica, ¿vale? O al cordón de soldadura, pero principalmente la zona de afectación térmica. Esto es algo que quiero contar en un webinar posterior, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que me estaba preguntando Borja está relacionado mira, tengo una rotura frágil, de ahí lo de la fragilidad, porque si enfrío rápidamente, puedo tener una zona de afectación térmica alto contenido en martensita que no disuelve el hidrógeno y por lo tanto hace que precipite. Por lo tanto, cuando precipita ese poro de hidrógeno, aumenta las tensiones. Ese incremento de tensiones, simplemente debido por las tensiones residuales de soldadura, más las tensiones debidas a la aparición del hidrógeno, hace que el material acabe colapsando. ¿De acuerdo? Prefiero contarlo en un webinar posterior, pero lo que sí quiero recordar es que, o sí quiero subrayar, que cualquier tratamiento térmico de estos, cualquiera, un recocido, o incluso un temple, todos estos, siempre que dé temperatura al material, estoy favoreciendo los procesos difusivos. Estoy favoreciendo que el hidrógeno salga al exterior. Bien, así que cualquier tratamiento térmico de este tipo va a favorecer o va a impedir o reducir el riesgo de agrietamiento en frío. ¿Vale? Lo vamos a ver más a tarde. ¿Vale? Más adelante, a ver, un segundito, que tengo más preguntas por aquí. Uy, tengo varias preguntas y creo que me las he saltado. Aquí. Vale, vale, entendido, Borja, lo contaré más adelante, ¿de acuerdo? En un webinar posterior. Estaros atentos, por favor, a publicaciones de Afronius, porque seguramente en 15 días o así tendremos otro que hable de este tema, más en profundidad. Vale. Bueno, hablaba del normalizado. El normalizado realmente consiste en subir la temperatura de ozonización y enfriar al aire. Ya está. Ojo con ese enfriamiento al aire, porque en función de cómo sea la prisa, puede tener incluso martensita. ¿Vale? En general, lo que pretendemos es poder homogeneizar propiedades. Es decir, dos aceros de la misma composición química, van a tener diferentes propiedades si llevan tratamientos térmicos diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces nos dan el acero con, por ejemplo, un 355 J2 más N. Esa N quiere decir que ha tenido un enfriamiento al aire. Y lo puedo comparar con otro acero que haya tenido otro enfriamiento al aire, ¿vale? Simplemente es eso. Realmente, cuando estamos soldando, la zona de afectación térmica se produce un normalizado, ¿no? Tenemos de temperatura de ozonización y enfrío luego al aire. El resultado de ese enfriamiento al aire suelen ser pues, cosas como ferrita, cementita, pero puede dar también lugar a estructuras de no equilibrio, como puede ser la martensita. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Vamos a hacer una distinción de los tres grandes grupos que vamos a tener. Aumento temperatura de ozonización, ¿vale? Mantengo. Y si enfrío rápidamente, como digo, busco un temple, algo que no es de equilibrio. ¿Bien? Bien. Si hago un enfriamiento medio, sería el aire, sería un normalizado. Daros cuenta que aquí enfriaría en aceite o en agua y aquí, pum, enfrío al aire. Si enfrío lentamente, estoy buscando algo de equilibrio, ya tengo un recocido. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los revenidos. ¿De acuerdo? Los revenidos que nos sirven para quitar carbono, quitar fragilidad al resultado de un temple. ¿De acuerdo? ¿Visto? Bien, esos serían los principales tratamientos térmicos. Vamos a irnos a los isotérmicos. Tengo aquí tres grandes grupos, ¿no? Hablaríamos de un recocido isotérmico, ¿vale? Aquel que lo que hago es parar a alta temperatura, por debajo de temperatura de ozonización, pero a una zona alta. Y aquí lo que tengo es intentar que el núcleo y la periferia de la pieza pues igualen temperatura y ya tengo estructuras de equilibrio. Luego ya desde este punto, como aquí ya tengo toda la austenita transformada, luego ya desde aquí puedo enfriar como me dé la gana. Obviamente voy a enfriar al aire porque es mucho más barato. Vale, estructuras de equilibrio. Hablaríamos de un martempering cuando lo que quiero es igualar la velocidad de enfriamiento del núcleo y de la periferia, ¿vale? Y antes de
de meterme en una de estas líneas, lo que hago es enfriar rápido, ¿vale? Y tengo martensita, ¿vale? Con muchas menos tensiones que si lo hacemos de la forma clásica. Y luego tenemos el Austenpring, cuyo objetivo es obtener vainita. Como digo, estos son los clásicos, o por lo menos ya tenéis los fundamentos. Ahora, los aceros actuales suben temperatura, bajan, mantienen, no hacen una transformación 100%, sino que tienen una transformación, ponte al 50%, luego desde aquí enfrían rápidamente y tengo estructuras de ferrita más martensita y quizás más algo de vainita. Es decir, la metalurgia actual está jugando con estos fundamentos continuamente. Ahora bien, el fundamento ya lo tenéis, ya sabéis lo que está pasando. ¿Vale? Bueno, y luego por último, quiero hablaros de los termoquímicos o temples superficiales, ¿no? Tratamientos superficiales, en los que altero únicamente las fases y su composición química de superficie. Aumento mediante por ejemplo, hornos en una contenida en una atmósfera carburizante, por ejemplo, estoy metiendo más cantidad de carbono en superficie y por lo tanto en superficie es más fácil que aparezca algo de martensita, ¿vale? O aplicar solamente calor en superficie mediante inducciones o llamas o cosas así, ¿vale? Esto, vale. Ya tenemos claro lo que sería un tratamiento térmico, ¿no? ¿Dudas de tratamiento térmico? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, sigo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando mientras estoy soldando, ¿vale? Durante la soldadura, a ver, pasamos, ahí está. Ocurre exactamente lo mismo. En una soldadura mantengo, caliento, mantengo y enfrío. Calentamiento, mantenimiento y enfrío. Ya está. Solamente, ¿vale?, que el calentamiento pues, se debe a la energía del arco eléctrico, por ejemplo, al proceso de soldeo, o láser, o la técnica que esté empleando. Un segundito. Vale. Vale, sigo. El mantenimiento va a estar debido a la geometría que tenga la pieza y el precalentamiento que pueda haber hecho, ¿de acuerdo? Mantenimiento a esa temperatura. Y, por lo último, el enfriamiento va a depender también del tipo de pieza, el espesor del material, la geometría que tenga y, desde luego, del ambiente que tenga o precalentamientos que haya tenido. ¿De acuerdo? Pero siempre lo mismo, calentar, mantener, enfriar es un tratamiento térmico. Es verdad que en el cordón de soldadura este calentamiento no llega a temperatura de ozonización, sino que llega mucho más arriba, llega a temperatura de fusión, ¿no? Hasta que tengo líquido. Pero al bajar, sí estoy pasando por temperatura de ozonización. Y por lo tanto, va a haber transformación de esa austenita. ¿Vale? Sigo. Mirad, fijaros, lo que os estaba contando. Aquí tengo temperatura de fusión, ¿vale? Y sin embargo, en la zona de afectación térmica, aquí ya tengo una temperatura alta, que puede estar incluso por encima de temperatura de ozonización y llegar a tener carita delta y demás. Y luego aquí tengo ozonización y aquí estaría en una zona en la que estaría por encima del 40% de temperatura de fusión. Es decir, tengo zonas de recristalización. ¿Vale? Ya sabiendo lo que hemos aprendido ahora de tratamientos térmicos, ¿en cuál de todas voy a tener más facilidad de aparición de martensita? Daros cuenta que cuando estoy soldando a tope, tengo dos zonas de escape de calor. Y cuando estoy soldando en ángulo, tengo tres zonas de escape de calor. O cuatro, si estoy haciendo una cruz. ¿Bien? Para mismos espesores, me refiero. Por lo tanto, si aquí tengo tres zonas de escape de calor y aquí tengo dos zonas, quien va a enfriar más rápidamente es esta zona de aquí. Y por lo tanto va a ser más fácil que aparezca una zona con alguna fase que no sea de equilibrio, como por ejemplo la martensita. ¿Vale? Fijaros, otro ejemplo. Vamos a ver qué tratamiento térmico puedo encontrar en función de la distancia que tenga del cordón de soldadura. Fijaros el punto 1, ¿vale?, que llega a una temperatura de ozonización, pero que luego tiene un enfriamiento muy rápido. Fijaros, esta caída que tiene tan pronunciada, o sea, tiene un T8 quintos, es decir, pasado de 800 a 500 grados de una forma muy rápida. Eso es una zona en la que es muy fácil de tener una estructura martensítica, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta otra zona, ¿vale?, veis que no tengo un enfriamiento tan sumamente lento, ya es perdón, no tengo un enfriamiento tan sumamente rápido, ya es algo más lento, ya busco algo más de equilibrio, pues puede haber recristalizaciones, incluso puede haber alguna globulización de cementita, etcétera. Puedes buscar algo menos energético, ¿vale? Venga.
¿Vale? ¿Qué tratamientos puedo encontrar? Pues como digo, todo debido a un enfriamiento al aire, ¿vale? Pero siempre puedo tener un temple, un normalizado, puedo tener recocidos, puedo tener revenidos, en función, como digo, de la velocidad de enfriamiento. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a soldar ahora. Venga, voy a soldar un acero que ha sido laminado. Un acero que ha sido laminado, al aplicarle calor, voy a empezar por este lado, ¿qué pasa primero? Lo primero que hace es recristalizar. Fijaos, cuando yo aplico primero calor, pierdo esas dislocaciones, tengo una relajación de tensiones. Aquí al perder esas dislocaciones se generan nuevos granitos, aquí estaría en temperatura, un 40% de temperatura de fusión, ¿bien? ¿Ves la diferencia de tamaño de grano? Y cuando sigo aplicando calor o estoy manteniendo esa temperatura, pero más tiempo, esos granos tienden a coalescer, tienden a juntarse y forman granos más grandes. ¿Veis? Tengo granitos mucho más grandes. Bien. Las propiedades de impacto aquí y aquí son distintas. Aquí es mucho mejor que aquí. ¿Veis? Solamente por soldar la zona de afectación térmica. La zona de afectación térmica sería desde este punto, donde empieza recristalización, hasta donde tengo la línea de fusión. ¿Vale? Luego hay una zona en la que, digamos, no sé si, no podemos decir si es línea, está entre medias, ¿no? digamos la interfase, donde aquí, al golpear el baño líquido, aquí ha tenido un enfriamiento muy, muy rápido, muy rápido, y hemos tenido un crecimiento de grano muy chiquitito. Aquí ha sido realmente una congelación. Es este punto donde es más fácil que aparezca esa martensita. ¿Vale? Tenemos una zona intermedia entre la fase líquida y la fase sólida, pero que ha tenido un enfriamiento muy brusco. ¿Por dónde rompen los aceros habitualmente? Un acero de carbono, ¿dónde rompe habitualmente? Fijaros, donde rompe habitualmente es en esta zona, por aquí. Fijaros qué cambio de tamaño de grano tan importante. ¿Vale? Desde un tamaño de grano muy chiquitito a un tamaño de grano muy grande. Además, aquí es muy fácil que haya tenido una estructura que no sea de equilibrio, como por ejemplo martensita. Y es que además, aquí tengo una migración de carbono hacia esta zona, lo que hace que esa martensita sea mucho más dura y por lo tanto más frágil. Pero es que además, en esta zona se acumula el posible hidrógeno que haya podido entrar por el cordón de soldadura. Se acumula aquí, aquí. ¿Y encima donde tengo mordeduras? Pues en esta zona, además. Por lo tanto, ¿por dónde rompe? Pues por la zona más frágil, por aquí, ¿vale? Por esta zona, es la zona habitual de rotura, ¿vale? Una rotura en frío, ¿vale? Lo de la fragilidad por hidrógeno que hablábamos de antes, bueno, pues se da en esta zona de aquí. ¿Vale? Más. Vale. Venga, pregunta para vosotros. ¿Cómo puedo cambiar el ciclo térmico de una soldadura? ¿Se puede cambiar? Oye, espera. Tengo aquí una pregunta que no he contestado a David. David, aquí está. Me pregunta David, perdonar. Cuando se realizan reparaciones sobre aceros contra el termoquímico, como nitruración, ¿qué acciones benefician a la acción de soldeo? Vale. Realmente cuando tienes que reparar esa... A ver, lo ideal sería quitas la capa, porque es una capa nitrurada que también produce mucha fragilidad, que produce una estructura muy dura, muy frágil que se llama braunita y que tengo que quitar para poder soldar sin ningún problema. Lo suyo sería eh, quitas esa parte, sueldas, reparas y luego vuelves otra vez a realizar ese tratamiento térmico, porque si no, no hay manera. O sustituir ese tratamiento térmico en esa zona local por un aporte con una composición química relativamente más dura, ¿vale? Porque si haces una nituración realmente es para aumentar dureza, ¿vale? Entonces sería para cambiar otro. Vale. Pa. Sí, Peter, lo de normalizado aplicando calor y dejando frío al aire, sí, pero tengo que llegar a la temperatura de austenización, ¿vale? Tengo que tener austenita. Vale, vale, vale. Venga, bien. Bien, bueno, David tiene razón, ¿no? Jugando con precalentamientos y demás. Pues sí, tiene razón. Puedo cambiar el ciclo térmico
ese ciclo térmico, a ver, de varias maneras. Vamos a ver. De varias maneras. Pues mira, uno sería precalentamiento, ¿vale? Al precalentar, al hacer un pequeño precalentamiento, ¿vale? Estoy disminuyendo la velocidad de enfriamiento, ¿vale? Y por lo tanto, estoy dando tiempo a que el hidrógeno salga, a que se reduzcan las tensiones, ¿vale? Y por lo tanto estoy buscando algo más estable y por lo tanto no aparezca o en menor medida una estructura dura y frágil. También puedo, como he dicho antes, según termino de soldar, le pongo unas mantas encima, ¿no? Hago un postcalentamiento, ¿de acuerdo? Con eso también el objetivo es darle tiempo que los átomos busquen estructuras o se ordenen formando estructuras más estables, ¿vale? Bien. También puedo cambiar el ciclo térmico mediante disipadores. Por ejemplo, no se enfría igual cuando pongo por ejemplo, un backing de cobre, ¿vale? Que el cobre disipa fácilmente el calor, que cuando no pongo un respaldo, ¿vale? En este caso, ese respaldo metálico me serviría de disipador de calor. Por lo tanto, aumentaría la velocidad de enfriamiento y por lo tanto es más fácil que me parezca algo como una martensita. ¿Vale? Listo. Bueno, ¿qué le pasa en la ZAT con todo eso? Venga, vamos a ver. ¿Pero qué pasa a la ZAT si hago un precalentamiento? ¿Qué le ocurre a la ZAT? ¿Qué le pasa a la zona de afectación térmica? Es verdad que el precalentamiento, oye, me evita la cantidad de martensita, quitamos hidrógeno, reduce tensiones, pero eso no es gratis. ¿Qué le pasa a la ZAT si hago un precalentamiento? La ZAT aumenta, vale, sí, aumenta, pero bien, David, ¿pero qué más? Aumenta y eso es bueno, eso es malo. ¿Qué propiedades estoy perdiendo? ¿O cuáles estoy ganando? ¿Qué me diréis? A ver, nadie más. ¿De más valientes? Exacto, Javier. Muy bien, Javi. Muy bien. Exacto. Cuando está aumentando la zona de afectación térmica, también está aumentando el tamaño del grano. Estoy pasando más tiempo a temperatura de ostenización. Por lo tanto, el grano crece y estoy perdiendo propiedades principalmente, eso es, principalmente frente al impacto. ¿Vale? Como digo, en metalurgia nada es gratis. Hay un precio que pagar. Si lo que quiero es evitar hidrógeno, evitar que aparezca martensita, es a costa de que aparezca un tamaño de grano superior y por lo tanto que pierda propiedades frente al impacto. ¿Vale? Muy bien, chicos, está bien, lo habéis pillado. Vamos, ya estamos terminando, vamos para adelante. A ver, ¿qué pasa? ¿No pasa? Ahora, os doy la respuesta, chicos, ya está. Venga, va. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes procesos de soldeo es más perjudicial para resistencia de impacto? Con cuál de ellos estoy perjudicando más a la zona de afectación térmica? ¿Con cuál de ellos tengo un tamaño de grano superior? Plasma, arco sumergido. Eh, Mirad, el plasma es un proceso en el que el arco se concentra mucho. Es verdad que la temperatura del plasma puede ser alta, altísima, ¿de acuerdo? Pero tengo una campana relativamente pequeña. El arco no se abre mucho, ¿vale? Es verdad que me estáis diciendo eh, que es verdad que hay plasmas de alta energía, media y de baja energía. Bien, es verdad, tenéis toda la razón, ¿vale? Pero, como digo, el plasma tiene una forma, genera una campana de arco mucho más cerrada que la que puede producir un arco sumergido. Digo, para mismos espesores, ¿eh? Para igualdad de espesores, el que puede producir un tamaño de grano superior sería un arco sumergido. Sobre todo, el plasma es verdad que también tengo ese arco más pequeñito, más centrado y puedo ir mucho más rápido. Con arco sumergido la velocidad está limitada, ¿de acuerdo? Así que la que me produce arcos, el arco que me produce más una pérdida de propiedades de impacto porque crece el tamaño de grano en la ZAD sería el arco sumergido. Venga, vamos a otra. Esta es la última pregunta, venga. ¿Cuál de las siguientes posiciones dejará una zona de afectación térmica más endurecida en los aceros al carbono? Para igualdad de espesores, ¿eh?
PC, PA, PF, PC. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Realmente la posición que produce mayor dureza, es decir, que aplico poco calor o menos calor y por lo tanto el enfriamiento es superior, es la posición, tachán, tachán, a ver si se abre, ¡ey! La posición PC, ¿vale? Realmente PC. Es verdad que la intensidad que puedo llevar en un PC puede ser superior a un PF o un PA, puede ser superior, pero la velocidad que llevo es todavía mayor, es muy rápido. Por lo tanto, el aporte térmico en PC cae bastante, cae mucho. Y por lo tanto, eso hace que tengamos una dureza superior. Es más fácil que temple el material. Bajo aporte térmico y por lo tanto tengo alrededor mucho material que está robando calor. Es como cuando hacemos una salpicadura. ¿Vale? Cuando estamos soldando y generamos muchas salpicaduras, ¿vale? Imagina que cogéis una máquina de estas antiguas, ¿no? Donde parece que nos está sobrando hilo, ¿no? Y generan muchas salpicaduras. Esa salpicadura, que es un baño caliente, ¿vale? Al golpear, al caer sobre el acero al carbono, ahí pues, se produce un enfriamiento extremadamente rápido. Y ahí es muy fácil que tenga martensita. Muy sencillo, en superficie, muy fácil. Cualquier estructura que esté sometida a fatiga, en especificación de construcción, de fabricación, te va a pedir que desaparezca esas salpicaduras. ¿Vale? Una vez que se han producido, pues si no se coge el equipo adecuado, ¿vale? Pues no se controla esa aparición de salpicaduras y es muy fácil que luego tengamos que estar con la radial quitando esa zona que ha sido extremadamente endurecida. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros en las posiciones. Cuando tengo un PC, estoy soldando aquí en PC, ¿veis? Sueldo así, sueldo muy rápido, con alto aporte térmico, pero ese exceso de velocidad no le da tiempo eh, a que el material coja temperatura y por lo tanto la velocidad de enfriamiento es superior. ¿Vale? Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Creo que... ¿Cuánto me he retrasado esta vez? Bueno, pues 20 minutos. Yo creo que ha sido menos de lo que esperaba. Ha sido menos de lo que esperaba. Muchísimas gracias a todos por participar y no sé si... A ver... Ah, me estáis preguntando por las presentaciones, los vídeos y demás. Mirad, el, bueno, daros un poquito de tiempo porque el vídeo hay que editarlo. El departamento de marketing hace un trabajo fenomenal. Tiene que editar el vídeo y después luego lo publica en nuestro canal de YouTube. Igualmente, luego publicamos la presentación. Esta misma presentación os la haremos llegar. ¿De acuerdo? Creo que he visto por ahí alguna pregunta que no he contestado. Me parece... A ver, Rodrigo me pregunta, a ver... Es el nuevo tratamiento que comentabas hace un rato, en el cual enfriamos rápidamente. Ah, sí, vale. Rodrigo me estaba preguntando por el nombre de un tratamiento térmico, en el que manteníamos la temperatura y la transformación se daba a una temperatura constante. Es un tratamiento isotérmico. Isotérmico. Si el objetivo es buscar vainita, hablamos de un austemperin. Austemperin, ¿de acuerdo? Vale. Pa, 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 pa. Tal. Vale, esta es una pregunta ya de soldadura. Kelly me estaba preguntando sobre la escoria que se produce cuando estoy soldando con un proceso que genera escoria, ¿no? Con un hilo tubular o con electrodo revestido, ¿no? Se genera una escoria y esa escoria lo que está haciendo es también reducir la velocidad de enfriamiento del cordón de soldadura, ¿vale? Bueno, de tal manera que si está diciendo que si se la quitamos rápidamente, que puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Mi consejo es que se quede esa escoria hasta que tenga que echar un cordón encima, ¿no? Mantenerla así o hasta una operación posterior, ¿vale? Porque estoy reduciendo la velocidad de enfriamiento y estoy además protegiendo esa zona de posibles oxidaciones y le estoy dando tiempo a que pueda disipar ese hidrógeno, ¿vale? Creo que sería lo más adecuado. Vale, 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 vale. Vale. Y creo que ya está. Ah, no, tengo una pregunta más con el TIG aquí. Vale, Kelly me está preguntando sobre esos colores azulados, ¿no? que se producen
con la soldadora con TIG. Bueno, entiendo que cuando soldas con TIG estarás soldando sobre aceros inoxidables, ¿no? Que aparezcan sus colores. ¿Vale? Muchas veces de esos colores dependen de dos cosas, del óxido que se esté produciendo, que es un óxido de hierro, un óxido de cromo y demás, y del el espesor de ese óxido, ¿vale? El espesor. Entonces, si estuvieras soldando dentro de una campana, ¿vale? De una urna, ¿no? Donde sería 100% argón, donde no tengo ningún contacto con el oxígeno, esos colores no se darían, no se producirían. Vale. Más. Vale. Bueno, creo que he contestado casi todas las preguntas. Si alguna me queda por contestar, pues... me pregunta, ¿cuáles son las ventajas de soldadura con tratamiento de tal? A ver, es que esta no la veo bien. A ver. Entonces, vale, cuando hace ese tipo de tratamiento, creo que era Miguel Tortosa me está preguntando sobre un tratamiento que estamos haciendo cuando a veces damos como una especie de sobreespesor a ese cordón de soldadura. Cuando das ese sobreespesor, esas pasadas finales sirven de tratamiento a lo que tengo debajo. Vale, realmente es un tratamiento térmico local. Así que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Generas también muchas tensiones cuando estás haciendo ese tipo de tratamientos térmicos locales. ¿De acuerdo? Vale, Rodrigo me está preguntando sobre problemas de enfriamiento cuando soldábamos aceros inoxidables austeníticos. No, acuérdate del webinar anterior que decíamos que un acero inoxidable austenítico no sufre transformación, no tiene problema de temple. ¿De acuerdo? Eso solamente se da en aceros ferríticos o aceros inoxidables ferríticos de tipo dúplex o martensíticos, desde luego. En los austeníticos no. En los austeníticos no tengo ese problema. No aparece, no va a templar, no templa ese material. ¿Vale? Tengo austenita estable en todo el rango de temperaturas. ¿De acuerdo? No sufre transformación martensítica. ¿Vale? Realmente un austenítico lo puedes soltar como quieras. Pueden dar otros problemas, ¿no? Problemas de sensibilización, incluso podría aparecer algo de fase sigma, incluso, ¿no? Pero no se va a dar martensita, no debería darse. A ver. Vale, me está preguntando José Gabriel, dice, ¿cuál es el tratamiento térmico adecuado cuando se suelda con electrodo? Ojo, eso no lo pone el proceso de soldeo. El tratamiento térmico no lo pone el proceso con el que estés empleando. Eso lo da tanto el material base como realmente la estructura que vayas a soldar. No es el proceso de soldeo en sí. ¿De acuerdo? No depende de eso. Vale. Bueno, ya está. Bueno, aquí lo dejamos. Como digo, chicos, muchísimas gracias por participar, por aguantar casi media hora de más. Y muchas gracias sobre todo porque habéis estado súper preguntones, habéis participado casi todos, así que estoy muy contento. Como digo, me gustaría hacer otro webinar más, un poquito más adelante, darme por lo menos un par de semanitas para preparar el de fenómenos de agrietamiento. Entonces, este webinar que hemos visto hoy, como digo, es algo básico y que luego nos va a servir para poder profundizar más en agrietamiento en frío, qué pasa con el hidrógeno, agrietamiento en caliente, qué pasa con esos eutécticos, qué pasa en los aceros inoxidables austeníticos y descarga laminar, ¿vale? Y también probablemente estudiemos también otros mecanismos de fallo. ¿De acuerdo? Como digo, aquí tenéis mi correo electrónico, tenéis mis datos de contacto y contactar conmigo cuando tengáis cualquier duda de este tipo. Muchísimas gracias.